Milei apostó todo a bajar la inflación y fracasó. La inflación lleva 8 meses seguidos de suba. Milei fracasó. La suba de alimentos en enero fue casi 5% y la suba del precio de los alimentos en el conurbano fue del 5,5%. Además de eso, en la primera semana de febrero, la suba del precio de los alimentos fue del 2,5%. En una semana. Milei fracasó. Sobre eso, este mes sube un 40% el colectivo en el AMBA, un 16% el gas y acaba de subir otro 10% la carne. Milei fracasó. Nos dejó sin Estado, sin obra pública, sin remedios, sin lucha contra el fuego, sin presupuesto para la policía y la inflación no bajó. Milei fracasó. Dijo 1000 veces que en pocos meses llegaba a cero. Milei fracasó. Puso en el presupuesto 2026 que la inflación en todo 2026 iba a ser del 10% y ya fracasó. Milei eligió recesión para frenar la inflación y ahora tiene recesión e inflación. Fracasó. Milei dijo que con el ajuste no iban a necesitar emitir y que la única razón de la inflación era la emisión. Y resulta que ahora está haciendo lo imposible para bajar el dólar, porque sabe que ese es el problema. Y yo diría, Milei fracasó y también fracasaron todos los economistas neoliberales que hace décadas que nos vienen rompiendo con que la única razón de la inflación era no emitir. Bueno, muchachos, según ustedes, llevan más de 2 años sin hacerlo. ¿Y qué pasó? Con bajo consumo e importaciones crecientes, cae tanto la producción que el empleo formal se destruye. Milei quiere aplicar un plan económico antipopular de saqueo sin un aparato represivo bien pago. Le da 2 mangos a los que él quería que reprimieran, a los que hambrea. Y entonces tiene problemas. El 70% de los argentinos gana menos de 1 millón de mangos. El 80% de los argentinos ganan menos de 1.200.000 pesos. Milei prometió bajar la inflación y tener orden. Y hoy la inflación explota y las calles explotan. Milei fracasó. Van a discutir el régimen penal juvenil y no tienen policía para meterlos en cana. No se puede vivir sin Estado. Esa fue la fantasía de toda la élite nacional. Sin Estado no hay policías. Sin Estado no se hace una escuela. Sin Estado no se hace una ruta. Sin Estado no se apagan incendios. Leía hoy en Le Monde, en Francia, que hablan de los árboles más antiguos del mundo quemándose en Argentina. Sin Estado no hay salud. Sin Estado no hay ciencia. Estos son los Roca, los Mañeto, la élite nuestra, que apoyó a este clown al que ahora le explota todo. Luego de un veranito, después de las elecciones, Milei volvió a donde estaba, lo salvó Trump cuando se estaba cayendo. Y hoy, por errores propios y por una voracidad ya incomprensible, nos lleva a este lugar. Y otra vez tiene incendio en las calles, incendio en la inflación. Pero no por Milei. Yo pensaba hoy, cuando fue el Pacto de Mayo, fueron 17, 18 gobernadores y firmaron que iban a bajar el gasto del 40% del PBI al 25%. Bueno, en el 25% del PBI no hay policías, muchachos. No hay policías. Con ese gasto no hay guita para pagarle a la policía. Lo están viendo hoy. ¿Vos te crees que esto termina ahora? Va a haber más levantamientos policiales, después van a venir las huelgas de los maestros. ¿No sabían por dónde iba a explotar la cosa? Bueno, ahí está, por el conflicto social. La ignorancia de nuestra clase dirigente. La ignorancia. Poneme los tuits de inflación. A ver. Ahí está. Fíjense, como 8 meses la escalerita para arriba. Eso era lo único que tenía para ofrecer Milei. Y se rompió. El tuit de Alan Longhi, que muestra la suba de los alimentos en el conurbano. 5,5%, muchachos. 5,5%. Esto es más que lo que subían en las épocas normales de Guzmán y de Massa, antes de que tuviéramos la sequía más grande de la historia. Lo de Santa Fe no es joda.
estoy mirando en este momento gomas incendiadas, policías de moto paseándose con los familiares de ellos. No es joda esto, ¿eh? No es joda. Poneme el 14, a ver, empecemos a ver un poquito. Ante la negativa Policía de la Rosario reunión, corta la calle. Ahí está la familia, todos los patrulleros, mire, es dantesco. Impresionante. La policía que vive reprimiendo a la gente que para reclamar quiere cortar una calle, corta a ella la calle. A la mierda el protocolo de Bullrich. Porque ahora la corta la policía. ¿Quién vas a mandar? ¿A los marines a reprimirlos? Ahí está, se acabó, muchachos. Se acabó el laboratorio de Argentina. ¿Hasta dónde aguantaban los argentinos? Bueno, ahí está. Ahí tenés hasta dónde aguantan. Poneme el 15, el jefe que se hizo presente y estaba amenazando a los policías. ¿Necesitamos que vaya para allá? Sí. Ahí el personal policial está pidiendo a los medios porque el jefe que se hizo presente los está amenazando. Miren lo que sea. Los está amenazando diciéndole que van a haber sanciones, que va a haber hostigamiento y un montón de Hace cosas 2 días que los más. están amenazando y la policía no les da bola. Y están con toda la familia, tienen el apoyo de la familia, los tipos. Escuchen lo que le está diciendo. A ver. Están muertos de hambre. Me acuerdo, Es el mismo hombre que en la dictadura, yo estaba haciendo el servicio militar. La gente se olvidó, pero la dictadura, además de matar gente, llegó a tener un 500% de inflación y también hambreaba a la gente. Y los cabos del arsenal de Boulogne ganaban, como si yo te dijera ahora, 400, 500 mil pesos por mes. Y a la noche salían a afanar. Salían a afanar. Entonces ahora la policía de Rosario no está cuidando las calles de los chorros y ellos mismos son parte de eso. Son parte de eso. Poneme las policías en motos, en el 20. Que tiene que ver con el ejercicio de la profesión, eso, ¿no? Los muchachos. turnos, etcétera. La Pero, policía usando los autos del Estado para reclamar su salario. Tienen un salario mínimo real de... En el recibo, 250 mil pesos, muchachos. ¿Viste cuando dicen, no, el salario mínimo no sirve para nada? Y sirve, claro, para que no puedas pagar menos que eso. Es una locura. ¿Cómo pensaban que iba a terminar? ¿Pensaban que no iba a pasar nada? Poneme el 18, los patrulleros y efectivos bloqueando la jefatura de la policía. O sea, se rompió la cadena de mando, ¿se entiende? Eso es el caos en un país. Cuando tipos uniformados y armados rompen la cadena de mando. Y ahora voy a lo que va a pasar dentro de un rato. Primero voy a repetir algo porque me parece fundamental. O sea, un país sin información, un pueblo desinformado, difícilmente pueda defender sus derechos. En Argentina uno de los grandes problemas que tenemos es el funcionamiento de los medios de comunicación. Yo diría que los medios de comunicación y la justicia son el principal problema para sostener una democracia que te dé de comer, que te eduque, que te dé salud. El paso que están por dar de restringir la libertad de los trabajadores de prensa con la aprobación y el pedido y el reclamo de los grandes medios de comunicación va a hacer que tengas menos derecho a la información. Los periodistas no son esos 5 payasos que ves a las 8 de la noche. Los periodistas son los que están acá, los que trabajan todo el día. El 99% de los periodistas argentinos son buena gente, son buenos profesionales, son buenos periodistas, pero tienen que llevar el plato de comida a la casa. Entonces, hay una disputa siempre en todos los medios del periodista que quiere publicar algo y el accionista o el director que dice, no, eso no, hay una disputa. Por eso tiene una protección el trabajador de prensa, entre otras cosas que la indemnización es mucho más cara, cosa que la pienses 2 veces. En muchos casos tiene que ver con la guita. No, porque tengo pauta, porque tengo publicidad, no me publiques este. Bueno, dale, entonces pagale la indemnización. Y ahí hay una presión. Vos le das la posibilidad al periodista de que tensione para defender su verdad. Bueno, eso lo rompen. A pedido de los dueños de los medios, que como hace mucho tiempo que los dueños de los medios no son periodistas, la enorme mayoría no son periodistas, y lo que tienen con cada medio son aparatos de lobby para defender los intereses del resto de las empresas que tienen, las telefónicas, las petroleras, las constructoras, los sindicatos. Entonces ahora lo tratan como todos los trabajadores que tienen otras empresas, y dicen, no, si yo lo que quiero es tener estos lobby y decir, esto me parece bien, esto me parece mal, si el presidente me da un pozo petrolero, digo que está todo bien, si me lo saca, digo que está todo mal, y yo necesito
que los trabajadores digan lo que digo yo. Necesito presión. Entonces ahora los puedo echar. Además me va a salir gratis porque hay un fondo de desempleo. Patricia Bullrich hizo una reunión la semana pasada con los dueños de los medios. Y ahí acordaron eso. Y ahora sacaron un comunicado apoyándolo. Yo hablo con Patricia Bullrich y no me invitó. Y yo pregunté, ¿cómo no me invitan? Este es uno de los medios más grandes de Argentina. Y porque vos estás en contra. Yo no creo ser el único que está en contra de derogar el estatuto del periodista. Debe haber otros. Pero yo estoy en contra de tener un peor periodismo en la Argentina. Ahora, tenemos que revisar todo, porque si los dueños de los medios en realidad son lobistas de sus propios negocios, bueno, tenemos un problemón. Tenemos un problemón. Ahora va a venir Axel Kicillof, tenemos poco tiempo, pero 2 o 3 cosas sobre la reforma laboral que se va a votar hoy y después lo vamos a ver con más detenimiento con Mariano Martín, que está aquí a mi lado. Digo, si vos restringís el derecho a huelga, y tienen que estar el 50% de los trabajadores o el 75% de los trabajadores según el sector. Y al mismo tiempo hay despidos gratis, porque va a haber un fondo con la plata de los jubilados, con los mismos aportes de los trabajadores, se va a hacer un fondo para echarse. Con tu guita te van a echar. Entonces, si el tipo te puede sacar la roja en cualquier momento, gratis, y al mismo tiempo vos no tenés derecho a huelga, olvídate, macho, sos un esclavo. Vas a hacer lo que te diga el empresario. Esa cosa, ese cuento de niños, de que ahora se van a sentar y van a conversar. Conversar las pelotas. Manda el dueño. Conversar, si el dueño te puede echar, ¿cómo no va a mandar él? Te puede subir el sueldo, ahora te lo puede bajar. Ahora el sueldo dinámico, te lo puede bajar el sueldo. Otra, esa es la tarjeta amarilla, te bajo el sueldo. Porque a mí me parece que no estás trabajando también como antes. Te bajo el sueldo. Olvídate, se acaba de romper o se está por romper en pocas horas el poco equilibrio de poder que había entre los patrones y los trabajadores. Se rompió, se terminó. El patrón va a hacer lo que se le cante. Vas a depender de la bondad, de los escrúpulos, o si tuvo un buen día o un mal día. Se terminó el empate histórico que había en Argentina entre el campo popular y la derecha. Hacen lo que quieren. Y no es mi ley, ¿eh? No es mi ley. La mayor parte de los gobernadores, la mayor parte de los empresarios, buena parte de los sindicatos que solamente estaban defendiendo sus intereses, senadores, diputados, hay una clase dirigente mediocre y corrupta en la Argentina que hoy está entregando a los trabajadores. Es un día histórico, es un día de duelo, es un día dramático, con la complicidad de todos esos atorrantes que están votando eso. Y ni siquiera hicieron un paro para que los trabajadores pudieran llenar y meter 1 millón de personas ahí. Porque si la CGT quería, primero calentaba el clima y les decía a todos los trabajadores que tenían que ir y generaba conciencia de lo que está pasando hoy. No tengo que hacerlo yo, lo tienen que hacer ellos. Y después hacía un paro para que la gente pueda ir. Y le metés 1 millón de personas ahí. Y tenés 2 posibilidades. O no sale la ley, o sale con un enorme costo político. Si sos un defensor de los trabajadores, tenés que hacer eso. Si no estás de un lado, estás del otro. Si no los defendés, los entregaste. Entonces hay una complicidad de la CGT en un día como hoy, a mi juicio gravísima por lo que se juega, porque hay en juego un día como hoy. No es un día cualquiera, pero al mismo tiempo le está explotando. Esto que quieren hacer, le está explotando en las calles, con la policía, con el que se supone que tenía que reprimir a los pocos que quedan reclamando en la Argentina, hoy los tienen en las calles reclamándose a ellos. Buen día. ¿Cómo están? Buen día, ¿cómo va? Roberto. Mariano, te tiro a vos la pelota que sos el que más sabes del tema. Bueno, hay un montón de temas y de hecho estamos en línea mientras hacemos el pase revisando lo que parece ser la última versión, es decir, la versión definitiva que le envían como informe a los senadores. Esto es una tarea en desarrollo, pero que ya puede dar cuenta con algunos títulos. Vos marcabas recién la cuestión de los periodistas profesionales, después lo podemos desarrollar más en extenso, pero efectivamente este proyecto deroga esa indemnización especial y el resto genera un plazo de discusión. Pero en lo esencial, lo que tenemos acá es un proyecto que, de sus postulados iniciales, que eran muy dramáticos, que eran muy lesivos de derechos conquistados, solamente hubo algunos cambios cosméticos. Y tiene que ver esos cambios con las negociaciones corporativas que hizo el gobierno. Nosotros ayer lo titulábamos de alguna manera editorialmente como arreglan todos menos vos. Arreglan todos significa arreglan
los gobernadores su porción económica a través de la morigeración de esta reducción en el impuesto a las ganancias. Arregla la CGT porque efectivamente, estaba verificando ahora en el proyecto final, se han eliminado o suavizado una gran cantidad de artículos que eran lesivos para lo que se denomina derecho colectivo, es decir, es el derecho, el ordenamiento jurídico que involucra las negociaciones con una representación gremial, con una representación sindical, pero deja dentro todo aquello que es lesivo del derecho individual, es decir, aquello que tenía que ver con las vacaciones fraccionadas, los salarios dinámicos, como comentabas recién, la posibilidad de poner topes indemnizatorios y demás. Todo eso, derecho individual, está consagrado tal cual lo ideó Federico Sturzenegger. Y ahí es donde, bueno, empiezan a hacerse las consideraciones políticas que podemos trabajar nosotros, ¿no? ¿Cómo hace un gobierno que había arrancado con una debilidad parlamentaria manifiesta, sin gobernadores propios, para imponer la reforma laboral? Todo indica que lo va a lograr hoy en el Senado, así se jacta los funcionarios del Ejecutivo y así reconocen los opositores que hoy deberían estar en la calle. Ni siquiera llega apretado con el número, no tiene presión adentro ni afuera, es un paseo esto. Los más optimistas dan 44 votos hoy de senadores y los más pesimistas 40 votos. O sea, va a llegar holgado. Tiene que tener 37. Con 37 ya está. Y va a tener, aparentemente va a tener más votos todavía. Ayudado por varios, ¿no? Radicalismo, bueno, varios opositores aliados. Así llega el gobierno. Pero con mucha desinformación, porque el proyecto ha ido cambiando, digamos, y hay cosas en las que ni siquiera se puede llegar a pensar. Digo, esta ley, además de todo lo que vos describiste, destruye el sistema de cuidados. Porque cuando hablan de que, bueno, con el Banco de Horas Patricia Bullrich, vas a poder ir a ver el acto de tu hijo. Digo, no es una cosa accesoria lo de ver el acto de tu hijo, sino que hay un montón de tareas asociadas a los cuidados que necesitan previsibilidad del tiempo. Es al revés, antes podías. Si ahora te van a decir, hoy no trabajás 8 horas, trabajás 12, vos habías quedado en llevar a tu hijo, no lo podés llevar. No podés saber cuándo vas a tener el tiempo, ni para llevar a tu hijo, ni para ir a, no sé, a cuidar a tu mamá, etcétera. Digo, es una caída realmente brutal y un peso gigante que cae sobre todo sobre las mujeres, que son el 91% de los cuerpos que están en las tareas de cuidado. Sí, hay una incorporación en el proyecto que creo que es de lo más llamativo que tiene, y me gustaría realmente hablar con un senador, con un diputado que esté dispuesto a votar esto, confrontándolo con este texto. La versión definitiva establece que cualquier persona que se enferma o sufre una dolencia no inculpable al empleador directamente, es decir, no es un accidente de trabajo, sino cualquier tipo de dolencia, el salario que se le pague durante el transcurso de su recuperación va a estar reducido. Yo no puedo creer, te juro. Es criminal. El salario, digo, va a estar reducido en un 25% si no es culpable ni el empleador ni el propio asalariado, es decir, sufriste una apendicitis durante el tiempo que te lleva a recuperarte y no podés ir a trabajar, vas a cobrar el 75% de tu sueldo. Ahora, es algo que para la lectura del empleador, ojo con esto, es inculpable a tu propia decisión, es decir, fuiste a jugar un partido de fútbol, te quebraste, te rompiste, tuviste algo de tu vida y de tu ocio, y ese ocio generó algún tipo de lesión que te impide ir al trabajo durante 5 días, bueno, en esos 5 días se te va a reducir 50% el sueldo. Y se te va a mantener el sueldo, esto es también muy grave, se te va a mantener durante 6 meses si tenés familia a cargo y durante 3 si no tenés familia a cargo. Después estás a un paso de la salida de ese contrato de trabajo. Yo realmente quisiera saber qué senador sostiene con argumentos esto, porque pareciera que por momentos el proyecto de ley tiene un concepto de regodeo, de Federico Sturzenegger pensando, a ver, ¿qué más podemos agregarle a esto? Y está la idea, me parece a mí, desde mi punto de vista, que tiene que ver con la respuesta, con el abordaje que hizo la oposición desde el principio del gobierno de Javier Milei, de, bueno, más temprano que tarde vamos a agarrarle el tiempo y vamos a tratar de frenarlo. Bueno, el gobierno de Javier Milei, desde que arrancó, y sobre todo creo que este proyecto lo pone de manifiesto muy claramente, no va por todo y más. Y cuando llega esa negociación, supuestamente da marcha atrás sobre algunas cosas, pero redobla en otras.
y se termina quedando con todo y con más de lo que había Es la propuesto estrategia del originalmente. gobierno. Un funcionario muy importante del gobierno me lo contó hace un par de semanas. Me dijo, nosotros siempre vamos por la máxima. Eso es exactamente lo que contás vos. Milei siempre va por la máxima. Después cuando bajás, igual es un enchastre. El gobierno está vendiendo, son 49 los cambios que hizo. Ayer Bullrich anunció 28, pero las versiones finales de esta ley, que mirá lo sucia que está, que todavía no tenemos la versión final definitiva. Estamos a media hora de que arranque la sesión y uno no sabe cuál es la versión final, pero pareciera que es esta que estamos contando ahora. Decía que son 49 los cambios. Y el gobierno vende esto como si fuera una reforma laboral que pareciera lavada. Algunos hablan de reforma laboral lavada. Los Dicen, medios de comunicación claro, dicen no, eso, Sturzenegger Clarín, La fracasó. Nación. Ayer leí un periodista oficialista que decía, no, Sturzenegger fracasó, Sturzenegger hoy cumpleaños justamente. Sturzenegger no, fracasó. Uno ve esto y dice, no, ¿qué fracasó? Es un desastre esta ley. Claro. Pero la están vendiendo como lavada. Por esto que estoy contando que decías vos bien, que es una estrategia del gobierno. Te voy a dar por la máxima. un ejemplo de por qué prosperan los sueños húmedos de Federico Sturzenegger. Si algo queda, recién me lo comentaba un abogado, si algo queda en este proyecto de ley es que vos para hacer una asamblea en tu puesto de trabajo tenés que preavisar, pedir permiso y esperar que te den el permiso. Y si no te lo dan, te van a descontar la Y te descuentan el salario por el Aún tiempo con permiso. de desarrollo de la asamblea, cualquiera sea el resultado de esa charla con el empleador. Y yo la verdad que no me canso de decir esto, porque me parece que es muy sintomático toda esta historia. El caso más palpable y más dramático de esto que tengo presente es que el día que asumió el nuevo presidente de la Unión Industrial en Argentina, el día que asumió Martín Rapalini al frente de la Unión Industrial, adentro de su fábrica terminó muriendo triturado un trabajador de limpieza, de mantenimiento. Que estaba tercerizado. Cayó en una molienda y murió triturado. Perdón que sea tan gráfico, pero me parece que apunta a esto. Los trabajadores de la empresa de cerámicos de Martín Rapalini quisieron hacer una asamblea inmediatamente para parar la producción. Tenían un compañero que estaba dentro de la máquina. Los directivos de la empresa de Martín Rapalini lo impidieron, no querían que se siguiera la operación. Decían, cerramos esta área pero seguimos trabajando en el resto. Es decir, lo que iba a ser una asamblea terminó dificultado porque los directivos, a las órdenes de Martín Rapalini, nuevo presidente de la Unión Industrial, asumido como tal ese día, le decían, sigan trabajando muchachos, después sacamos el cuerpo. Entonces, esa concepción... Estamos hablando exactamente de eso. La empresa nunca dio una explicación. Después, ex post, cuando nosotros lo dimos a conocer en el destape con mucho detalle dramático este caso, recién después dio una explicación. Por supuesto, se excusó por este, entre comillas, accidente laboral. Sabemos que no hay tantos accidentes laborales. En realidad, lo que sucede son... cuestiones prevenibles también, que podía prevenirse porque los propios trabajadores lo habían planteado, la necesidad de mejorar las condiciones de salud y seguridad en esa industria. Estamos hablando de eso. Lo que el queda ejemplo claro más es claro que, es ese. sí, ese ejemplo es buenísimo, pero también queda claro que son las corporaciones las que pueden, o sea, la CGT puede negociar algunas cosas para sí misma, los gobernadores negocian sobre la ley de las ganancias, pero quienes seguro no pueden negociar, y queda claro para el futuro, son trabajadores y trabajadoras rasos, ¿no? Que hasta ahí los no bancos pudieron ganaron. los bancos también ganaron. Cuando uno evalúa esta reforma laboral que decís, es a favor de las empresas. Tenés un gobierno que es pro empresa. Entonces decís, pero che, ¿qué pasa en el Senado y después en diputados? Pero ahora en el Senado. Entonces decís, ¿cuántos de los senadores son empresarios o de familia de empresarios o vinculados con empresas? Por eso están de acuerdo. Digamos, independientemente de la representación política que emana del voto popular. Este es el punto central. La vez pasada, creo que fue Carolina Moisés, que dijo que en Jujuy, bueno, pero la cuestión del banco de horas, eso ya está en Jujuy. En Jujuy también está el tema del fraccionamiento de las vacaciones. Bueno, es porque los grupos económicos de Jujuy, que obviamente están estrechamente vinculados con el poder político y la representación política de Jujuy, están de acuerdo. Entonces van a votar, por eso votan esto. Vos agarrás y decís, bueno, y vos mencionabas también el tema de los sindicatos. ¿Cuántos de los popes sindicales son en última instancia también empresarios? Claro. Entonces tenemos mucho. Entonces, che, mirá,
¿Sabes qué? El estatuto de periodista. Bueno, sobre eso te ¿Sabes digo... cómo puedo bajar los costos si yo tengo un grupo de medios? Sí, a la vez también tengo un sanatorio y puedo bajar los costos laborales. Y bueno, entonces ahí va. Alfred, Entonces, sobre eso este es el problema central y base. Y para allá ahora te cierro. Lo que dice Marta es, bueno, lo que pasa es que los trabajadores rasos, formales e informales, se quedan sin representación. Representación política, Claro. representación sindical. Te digo un datito que apuntala lo que acabas de decir de una manera impresionante. La entrevista a la senadora peronista Carolina Moisés se la hicimos en Palo y Zanahoria, y el tiempo verbal que utilizó fue impresionante. Dijo, nosotros en Jujuy tenemos 4 ingenios azucareros, es decir, Por eso, pero es así. Habló, fue nombre de probablemente los un fallido, ¿no? Pero le dijimos al aire, bueno, entendemos también que cualquier senador está sujeto a determinadas condicionalidades en el ámbito. No, bueno, yo no estoy hablando por los ingenios, por suerte tuvo que aclarar eso. Pero también te agrego otra cosa. Vos decías, A lo que le sumás que muchos senadores y senadoras vienen de estudios jurídicos cuyos principales clientes, ¿qué son? Son las empresas, Claro. empresas de sus provincias, de sus distritos o a nivel nacional. Este es el nudo central. ¿Y por qué empecé con el tema de gobierno? Porque uno dice que esto es nuevo. No, no es nuevo. Lo que sucede es que si vos tenés un gobierno, una conducción política que ordena a esos intereses corporativos que están dentro del Claro. Senado, cambia. Por ejemplo, durante el kirchnerismo. Claro. Porque el kirchnerismo agarraba y decía, escuchame, estaban los mismos. Seguía estando, Carolina Moisés era diputada. Y en ese caso, me acuerdo, estaba a favor del gobierno con la resolución 125. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Tenías una conducción política del Poder Ejecutivo que decía, no, bueno, vamos a mediar entre el capital y el trabajo. Acá no, acá desde la conducción política, o sea, del Poder Ejecutivo, obviamente bancado por los grandes grupos económicos, hay que arrasar con el trabajo. sí, te complemento algo con el tema de las defensas corporativas, perdón, pero me parece que también ilustra por qué se llega a este punto de este tipo de reforma laboral. En la negociación, el sindicalismo, todo indica que se garantiza que se va a mantener tal cual estaba el aporte empresarial a las obras sociales. Es decir, la contribución del 6% del salario del empleado va a seguir dirigiéndose en ese mismo nivel y no va a bajar al 5%. Eso se calculaba que iba a ser un quebranto de alrededor de $800 millones al año para todo el sistema de salud solidario, con mayor énfasis en aquellas prestadoras que son más grandes. Es decir, estamos hablando de comercio, las obras sociales de comercio, de UOCRA, de UPCN, de camioneros, de sanidad. Esa negociación que creo yo injustamente se le dice arreglaron la suya, No, porque es la salud de los tiene que trabajadores. ver con la salud de los Claro. trabajadores. Sí, sí. Pero a mí lo que sí me parece que hay que marcar permanentemente es que mientras se pone en salvaguarda eso que es una incumbencia directa y cotidiana de los dirigentes sindicales, que es la finanza de las obras sociales, y que por supuesto tiene efectos sobre nuestra vida cotidiana, más allá de que nos guste más o menos el tipo de prestaciones que nos brindan las obras sociales, hace que los dirigentes sindicales abandonen toda otra cantidad de intereses que tienen que ver con el derecho individual. Y ahí lo que hay es una desconexión con la conciencia de clase, desde mi punto de vista. Claro. El sindicalista entiende que hay para defender algo que hace al derecho colectivo y no hay nada que defender respecto de lo que es el derecho individual. Como si no fuera parte de lo mismo, no fuera parte Claro. de el compendio de derechos y prerrogativas que le asisten a cualquier persona en su condición de trabajador. Bueno, a ver, mi condición de trabajador en tanto sindicalizado está un poco menos desprotegida ahora por la negociación de la CGT. En cuanto a trabajador individual en mi relación con el empleador, estoy totalmente a la intemperie. Claro. A mí lo que me sorprende es que cuando Macri quiso avanzar en una reforma laboral, me acuerdo que todos pusimos el grito en el cielo porque era una reforma donde se igualaba, si se quiere, al empleador con el empleado. Era básicamente ese el problema de esa reforma laboral, más allá después de las especificidades, pero que comparado con esto
ya no hay ni siquiera un pie de igualdad entre empleado y empleador, sino que cuando uno ve las condiciones de quienes son monotributistas, entonces vos hiciste una factura, entonces te tenés que hacer cargo de que vos sos proveedor de la empresa a la cual le estás facturando. Ya ni siquiera hay un pie de igualdad. Digamos, hay una responsabilización de un mercado laboral completamente precarizado, donde, bueno, obviamente que quienes lo escribieron nunca fueron empleados, pero uno cuando va a buscar trabajo no dice, no, mirá, a mí si no me contratas en relación de dependencia, yo acá no trabajo, porque probablemente te quedes sentadito en tu casa sin ningún laburo. Ahora, que a vos te hagan cargo responsable porque hiciste una factura, bueno, es incluso peor, ni siquiera es un pie de igualdad, es una culpabilización constante de los trabajadores en pos de los empresarios y también de los grandes empresarios. Cuando uno ve los aportes a este famoso FAL, bueno, incluso ahí se ve ese privilegio para las empresas más grandes por sobre las pymes. Digo, hay una coherencia que cuesta entender cómo pasa tan rápido por la dirigencia política, cómo pasa tan rápido por los medios y cómo pasa tan rápido por la sociedad. ¿Y quién va a sufragar lo que pierde el ANSES con ese 3% que ahora se va a utilizar para fondo, para despidos y que es dinero que va a faltar en el ANSES para pagar las jubilaciones? Eso es un agujero. Es mucho dinero. Es un agujero fiscal fenomenal. Digamos, yo creo que es por el inicio o una señal clara de lo que va a ser el descontrol futuro. Es la previa de la reforma previsional. Necesitas una reforma previsional. Una reforma previsional muy, muy regresiva. Y la que pide el Fondo Monetario a partir de los 70 años. Son tantos los temas que nos cuesta detenernos en uno. Porque si no lo puede financiar. Es la estrategia y todo para que el despido sea gratis. Despido gratis. Muy impresionante. A ver, en el gobierno lo que dijeron estos 2 años, repitieron todo el tiempo, es no, reforma previsional no. Primero, paso a paso, reforma laboral, que es esto que están hablando exactamente, es el primer paso, reforma tributaria, que es lo que aparentemente se viene en marzo, que va a ser parte del acuerdo con los gobernadores. Guarda que ahí meten la baja de ganancias. Bueno, eso es lo que iba a decir, guarda ahí con los gobernadores, porque ahí será una negociación con los gobernadores de lo que no salió ahora. Claro. Lo que lograron bajar los gobernadores ahora lo tienen que negociar el mes que viene con la reforma tributaria. Y después sí, se viene la reforma previsional. ¿Cuándo? No se sabe. En 2027, año electoral. Igual este gobierno es capaz, porque vieron que ellos dicen, no nos importa hacer elecciones, las cosas que tenemos que hacer se hacen. No sé si va a ser en 2027, tal vez si llega a ser reelegido Milei, si llega a ser reelecto, se viene ahí la reforma previsional, es una posibilidad. También digo... La que está garantizada es la de Marcos Galperín. Quería que nos quedemos todos tranquilos de que, por lo menos en lo que estaba viendo del proyecto, está asegurada esta idea de que las billeteras virtuales van a poder ser depositarias de los salarios. ¿Dieron vuelta eso? Habían dado de baja. Bueno, por lo menos lo que yo veía, está bien, hay tantas versiones definitivas. En esta versión que a mí me llega para los senadores, es que todo indica que van a poder ser agentes de manejo de... También consiguieron que los trabajadores de Rappi, de plataformas, sean trabajadores independientes, ¿no? Como no tienen empleadores. No digan la mala palabra, Marta, te pido por favor. Trabajadores son emprendedores. Son colaboradores. El tema de la caja de sueldo la gente ni debe entender de qué es eso, ¿no? Los bancos, no es que toda la plata que prestan la pagan antes. Pagan cuando es plazo fijo. Por ahí un poquitito cuando es caja de ahorro. Todo lo demás no pagan nada. No pagan nada. Es plata que vos la pones ahí, la vas sacando de a poquito. Mientras vos la vas sacando de a poquito, la prestan. Por ahí te la prestan a vos mismo. Y te cobran un montón. En el caso de Galperín es usura. Lo que cobra Galperín es más caro que el usurero del barrio. Ahora le van a dar gratis plata. La cuenta sueldo, te va a quedar la plata ahí, vos se la das gratis, no te paga nada. Y el tipo después te la presta al 300% anual. Cuando vos, cuando compras en Mercado Libre, una cosa bestial. Pero fíjate lo sucio que se No da damos todo. abasto a explicar tantas cosas que Pero estamos a 20 minutos de la sesión. Hay cosas que todavía a lo mejor van a aparecer. Digo, estamos, insisto, 20 a las 11 arranca la sesión. No sabemos todavía. A mí no me terminan de confirmar esto de la fintech. Hasta lo último que teníamos era que estaba ganada por los bancos esta batalla. Ahora, esto que cuenta Mariano los es terrible. bancos van a tener un negocio con el FAL. Claro. Vos pensá, de toda la masa de sueldos, de la Argentina, deberíamos averiguar por ahí cuánto es mucho dinero, el 3% va a ir a una especie de FJP, como quieras, ¿sí? O sea, los bancos van a administrar un fondo y cuando se echa a alguien se va a usar para pagar ese despido. Mientras tanto lo administran, lo invierten en acciones, en títulos públicos, qué sé yo, y gana guita el banco. Es un negocio para los bancos. Privados, sí. Bancos privados, ¿No es como ir adelantando la reforma previsional, digamos, este tipo de...? Es un formato. Cuando vas desfinanciando,
qué sé yo. Ahora, imagínate usar la guita de los trabajadores para el negocio de los bancos. ¿Así? Que es la guita con la que te van a echar, además. Ahora, yo vuelvo a los periodistas, ¿no? O sea, el daño que le van a hacer al periodismo. La razón por la que Patricia Bullrich puede volver por tercera vez al poder, y Sturzenegger por tercera vez y Caputo por segunda vez, es por el problema del periodismo. Caputo no podría dar ninguna entrevista y se enfrenta a un periodista por la cantidad de deudas que tiene con la sociedad. Patricia Bullrich, que bajó las jubilaciones un 13%, los salarios públicos un 13%, y la está haciendo ella. Eso es por el periodismo, pero se encubre, los blanquea, les echa la bandina y los puede volver a usar. Y ahí está. Bueno, ahora el periodismo va a ser peor. Mirá la cantidad de cosas impresionantes que estamos contando que van a pasar ahora. En unas pocas horas, la mayoría de la gente no lo sabe. La verdad, la mayoría de la gente no lo sabe. La mayoría de la gente no lo sabe. Recién veía una encuesta que acaba de publicar una consultora que se llama Mora Josami, que tal vez muchos la conocen, donde decía que los que más apoyan la reforma laboral son trabajadores. Ella hizo una encuesta de los trabajadores, los jubilados, los que no tienen empleo y demás, a ver quiénes apoyan la reforma laboral, y la gran mayoría, o sea, el 48% de los laburantes apoyan la reforma laboral. Es más bajo en los jubilados y los que no tienen empleo, en parte por esto que dice Roberto, los medios, el periodismo, que tienen gran parte que ver con esto, con la vuelta de Caputo, de los Bullrich y demás. ¿Qué es lo que se va a votar ahora? La eliminación del estatuto del periodista. En parte es eso, es seguir destruyendo los puestos laborales en el periodismo, en los medios y demás. Nada, una tragedia. Insisto, hay que ver cómo termina. Faltan 20 minutos. Por ahora, como decía Mariano al comienzo, se espera una resolución sobre la eliminación del estatuto del periodista en la parte de indemnizaciones, y un periodo de 180 días para ver qué se hace con el estatuto del periodista. Si en estos 180 días no se resuelve, se elimina completamente. Esto es la última versión que tenemos. Sí, vos es que... Lo más probable. Porque bueno, si no hay nadie que lo esté defendiendo. No, te voy a decir una cosa. Ahí me dijeron, no, vení, vos pensás distinto. Es que te voy a decir algo. Contá con una reunión de los dueños de los medios. Fue el miércoles pasado. En aquella reunión que adelantábamos en el Destape, cuando vos hablabas con los propietarios y los gerentes de los grandes medios de comunicación de la Argentina, te decían, mirá, la verdad que nosotros no queríamos la derogación, nosotros no queríamos tanto, nosotros no necesitábamos tanto, nosotros lo único que nos tiene más o menos incordiosos es el tema de la indemnización agravada. Se sabe que a una indemnización regular se le suman unos 10 sueldos conforme la vigencia del estatuto del periodista. Y después hay algunos tópicos, por ejemplo, el periodo de prueba, que en la ley de contrato de trabajo, a partir de la ley base, se extendió hasta 6 meses, y que en el caso del trabajo periodístico es de 1 mes. Y después hay un tema más, que es el de las colaboraciones, que sumadas 24 colaboraciones, si no me equivoco, en el lapso de 1 año el trabajador queda automáticamente formalizado. Colaborador permanente queda. Exacto. Entonces después está obligada la empresa a pedirle las colaboraciones en el año siguiente en esa cantidad. Ni el más brutal de los empresarios de medios de comunicación que uno puede conocer, ni el más descarado de los abogados que los asesora, había pedido la derogación lisa y llana del Estatuto del Periodista, que está plasmada en este proyecto. Algo. Para colmo, el tema de las colaboraciones, se paga 2 pesos con 50. Claro. No hay que agarrar y decir, che, cada colaboración, ¿sabes qué? Es una fortuna. Bueno, son 2 pesos con 50. En la negociación ellos decían, a nosotros nos interesan estos puntos. Sin embargo, quiero contarles que lo publicamos además, en el la precarización en los grandes medios, discúlpame, porque eso, ahí ya me estoy dando manija. Clarín, La Nación, digamos, la cantidad de pasantes que tienen, que les pagan 2 pesos con 50. ¿Quién trabaja 6 horas? Claro, y además no es que al mes ya queda efectivizado, tienen un régimen de pasantía. Digamos, la precarización en el mercado de trabajo de los periodistas es fenomenal. Fenomenal. O sea, no sé de qué se queja. No, y de nuevo, marquemos que acá la importancia no es la situación individual de los que estamos acá, de los que puedan estar del otro lado. Acá lo que se intenta poner en salvaguarda desde hace 80 años en la Argentina es el trabajo periodístico, que es lo que se le vuelca a la sociedad en definitiva. Es decir, lo que le llega a la sociedad es producto de o trabajadores que tienen algún grado de protección, o producto de trabajadores que están sometidos a un régimen desquiciante de trabajo, a salarios de hambre, a precarización, a autoexplotación, a jornadas extenuantes porque no llegás a fin de mes. A mí me llama mucho la atención esto, que los grandes medios de comunicación no se habían pronunciado públicamente. Vos tenías pronunciamientos de los sindicatos, del CIPREVA, de FATPREN, de un foro que es el FOPEA, que siempre está alineado a los empleadores, pero aún así decía,
protejamos el estatuto del periodista. Sin embargo, nosotros dimos a conocer hace un rato en el Destape una nota publicada por todas las cámaras empresarias o las más importantes de los grandes medios de comunicación, ADEPA, todos la conocemos, ADIRA, de los diarios del interior, ARPA, Asociación de Radiodifusoras Privadas, ATA, Asociación de Teleradiodifusoras de Argentina. Todas ellas firmaron una nota diciendo que el Estatuto del Periodista atenta contra la formalización del trabajo. Es decir, se da vuelta el argumento. Así como el proyecto de ley está sostenido por un gobierno que dice, ustedes quieren formalizar a los trabajadores, bueno, vamos a precarizarlos, así nos resulta más barato formalizar a todos. Eso es dinero que van a recibir hoy. A ver si lo puedo aclarar. Las indemnizaciones vos las vas devengando. Es decir, vos todos los meses vas haciendo una estimación, un empresario todos los años hace una estimación de cuánto dinero más o menos tenés acumulado en indemnizaciones. Cuanto más años pasan, más dinero debés en algún momento, se supone que lo vas a gastar. Cuando salga la ley, todo ese dinero lo pueden poner en el balance como ganancia, ¿se entiende? Sí, yo iba a decir eso. Si 2 más 2 es 4, entiendo que lo que se viene es un despido masivo en los grandes medios de comunicación. Obvio, claro que sí. Yo creo que los próximos meses, Claro no que quiero sí. ser pájaro de mano agüero, no quiero tampoco generar una alerta en los colegas, viste que esto Pero siempre... además estamos en recesión. Claro, Con lo no cual solo va a en el haber no periodismo. solo Claro. el periodismo. Claro, tal cual. Hay muchas empresas que, no sé, tienen 1000 empleados y te dicen, mira, yo hoy con 400 me arreglaría, pero yo no me puedo gastar, ni siquiera tengo la plata para pagar la indemnización de los otros 600. Pero de no, nuevo, no lo puedo hacer. perdón, yo me correría también de esto, digo, nuestra suerte es lo menos importante de todo. Tal cual, es decir, tal cual. ¿qué periodismo queda después de eso? Es decir, Lo que corre el peligro es el movilero... derecho de la gente de informarse. Por eso digo, el movilero que te informa cuando va a una manifestación, el que está en una mesa como esta participando de una columna, ¿vos crees que te va a informar según su leal saber y entender o que te va a informar según el empleador que ahora va a tener todas las prerrogativas sobre su trabajo? Yo estaba en la tele y decía, están reprimiendo, la reta estaba cagando a palo a la gente, y en C5N me ponían incidentes. Yo empezaba a decir, porque Caputo, ¿se acuerdan? Caputo, el socio de Macri, está y tiraban la tanda, y me llamaba por teléfono el dueño y me decía, no, no te metas con Caputo, qué sé yo, y yo volvía. Con Nicky no. Claro, así era constante, así trabajamos los periodistas. Ahora, cuando vos me sacás todo el poder, decís, bueno, ahora te puedo echar gratis, flaco, te hago lo que quiero, qué sé yo, no puedes hacer huelga, no puedes hacer nada. Bueno, ya está, listo. ¿Qué quiere que diga, patrón? Claro. Y para mí hay un tema, ¿no? Con esta encuesta que trajiste vos en relación a los trabajadores a favor de la reforma Sí, laboral. la voy a pasar, porque lo dije y no la pasé, pero la voy a pasar a la producción. Sí. Bien, pero hay una cuestión, ¿no? Cuando se habla de reforma laboral en este país, donde hay 40% de informalidad y demás, yo creo que un montón de personas entienden una reforma laboral como algo más progresivo, no como lo que estamos charlando. Y de hecho, el detalle, ninguno lo tiene completamente, porque hubo una comunicación ayer, una comunicación hoy, ninguna comunicación oficial, o sea que, por definición, ninguna de las personas a las cuales le preguntaron eso sabía de qué se trataba la reforma laboral. Entonces ahí también hay un error, lo dijimos 1.000.000 de veces, pero por ahí de acá a diputados podemos pensar algo un poco más concreto que tiene que ver con, bueno, ¿qué tipo de reforma laboral sí necesitamos? Claro. ¿Qué tipo de reforma laboral sí queremos en este mercado, que lo que estamos viendo en estos últimos años, bueno, es un mercado laboral que se viene transformando, donde hay una destrucción de puestos de trabajo registrados públicos y privados y una creación de monotributistas? ¿Sabes qué? Yo creo que lo que se instaló, esto lo hablamos generalmente también acá, es el tema de los trabajadores ya no tienen derechos. Que eso se instaló. Sí. Que no es así, que los trabajadores tienen derechos, que hay una ley todavía, digo que todavía está, que no podemos bajar la vara legal, que por más que uno laburo 12, 14 horas no puede bajar la Si vara que haya un legal y empleador demás. que los incumpla no significa que no existan esos derechos. No, yo no llego a fin de mes, estoy mal, ya no tenemos derechos los trabajadores, entonces hay que cambiar la ley, no importa lo que venga. Digo, Pero también si la está ley instalado. cambiara Yo la no. vida. Johnny, hay un dato que me parece que es elocuente. Cuando nosotros contamos que ahora, si vos te enfermás, si vos sufrís una enfermedad que te hace no ir a trabajar durante 4 días porque te agarraste apendicitis, o durante 10 días y eso se te va a descontar del salario, la conclusión es que era claramente falso esto de este proyecto viene a Tal formalizar a los que no tenían derechos. No, Claro. Sí. lo que hace este proyecto es auberizar a los que ya Exacto. teníamos derechos. Total. Es decir, a privarnos a los que teníamos determinados derechos y determinado salario directo, indirecto, diferido,
y equipararnos con aquellos que hoy no tienen ningún derecho. Claro, sí. A ver, esta es la encuesta que estamos viendo ahora para los que están en YouTube. Nada, los que trabajan, los que no trabajan y jubilados y pensionados. Y vemos que el mayor apoyo, que igual no es mucho, de 46% llegó a ver ahí, son los que más apoyan la reforma laboral, un poco por esto que está instalado, que instaló Milei, que ya se estaba instalando en el final del gobierno de Alberto Fernández. ¿No? Perdón, también venimos de un gobierno, digo, el gobierno anterior también había los famosos trabajadores pobres, laburabas y no llegabas a fin de mes. También venimos de algo que generó. Digo, uno dice, ¿por qué se instaló esto? Que no, los laburantes ya no tenemos derecho. Bueno, también venimos de eso. También hay que ver de dónde venimos para hasta dónde llegamos. ¿Vamos hacia algo mejor? No, claramente no. Estamos viendo esta ley. Cada versión es peor aparte. O sea, cada nueva versión es peor. Sí, se va perfeccionando. No, cada vez que nos asustamos más. Perdón, Marta. No, digo que la palabra modernización opera de alguna manera en quienes no tienen la letra chica. Claro. Y la verdad que la letra chica la estamos teniendo nosotros en el aire prácticamente. Y por otra parte, me gustaría recordar que hace un poco más de 2 años se estaba discutiendo la jornada laboral de 6 horas. Sí. ¿No? Que si vos querés trabajar más, como dice Sturzenegger, bueno, a lo mejor querés tener un trabajito extra, ¿no? Que te dicen, bueno, jornadas de 6 horas implican otra distribución del tiempo, que me parece que es un valor fundamental para la vida, no solamente para trabajar, ¿no? Cuando eso y las licencias, ¿no? Las licencias por paternidad y las licencias por maternidad. La licencia por paternidad sigue siendo de 2 días. O sea, no se tocó nada en relación a cuidado. No se tocó nada en relación a una mejora para los trabajadores. No hay una sola mejora. Nada. Estábamos hablando hace 2 años de una ley de cuidados integral que se llamaba Cuidados en Igualdad, donde se pensaban en licencias de 126 días y en ampliar mucho, de que esa licencia también pueda ser tomada de manera compartida. Sí, yo simplemente quería recordar la figura de Beto Pianelli, que murió hace muy poquitos días y era una de las voces más destacadas del sindicalismo contemporáneo, diciendo tenemos que trabajar menos para vivir más. No por una cuestión, porque parece que después el libertario incel promedio te sindica como vago, lo que quieras. No, es vivir más, trabajar menos para vivir más. No como decía Julio Cordero, el secretario de Trabajo hoy, pero histórico asesor de la Unión Industrial y de Techín, que ante el Congreso dijo, ¿trabajar menos para qué? Sí, yo le pedí que copiaran ese tape, porque la verdad que para mí es muy significativo de lo que cómo piensan a la clase trabajadora. Es un recurso, es sencillamente... La gente va a tardar... Por eso el ministerio se llama capital humano también, ¿no? Claro. Exacto. La gente va a tardar un tiempo en darse cuenta de estas cosas. Sí, una enfermedad de tus padres y vos tenés que cuidarlos de repente. Claro. ¿Y qué haces? Porque es muy fácil despedirte, ojo, no faltes al laburo porque mirá que... La amenaza de despido con el desempleo que hay hoy, la mayor parte del desempleo está encubierto en que los tipos andan en una motito o en un auto, qué sé yo, y llevan unos mangos a la casa por un tiempo hasta que se le rompe la motito o el auto, pero el desempleo es terrible. Yo eso te iba a preguntar, porque en el gobierno la excusa que hay, la respuesta que dan, incluso se la dan a los gobernadores, es esto va a generar 500.000 empleos. Yo les quería preguntar a ustedes, ¿hay alguna chance de generar empleo, de generar 500.000 empleos? Yo creo que va a haber una catástrofe de desempleo, sinceramente te lo digo, te lo juro. Y guarden los TAI, guardemos todos los TAI, lo que dicen hoy a la noche todos los periodistas de derecha, y guarden el mío, y dentro de un año nos fijamos si hay más empleo o menos empleo. Esto ya lo dije cuando fue la ley Bases. Me puse acá, yo vi toda la noche que decían, ahora cuando quiten las multas se va a generar empleo en blanco. Yo dije, no, muchacho, va a crecer 7, 8 puntos el empleo negro. Si es gratis tener el negro, si es un delito sin pena, todo delito sin pena crece. Bueno, ¿no? En esa oportunidad te van a decir, vos querés que en un año... No, pero creció. No, en 2 años. No, digo, que el año que viene te van a decir a vos, cuando caiga el empleo, te van a decir, bueno, vos también querés que en un año se reviertan 150 claro, el gobierno dice 500.000 empleos, pero no de cada 50 años. Pero es verso. Dios mío. Eso es verso. Ya además está te permite cambiar, te permite echar a todos los trabajadores que ganan mucho y tomar nuevos trabajadores, que haya una cola ahí de 3.000 personas para yo elegir 10. ¿Entendés? Entonces saco 10 y elijo 10 entre personas que me van a aceptar trabajar por 500.000 pesos. Es que vos decís cola de 3.000 personas y parece una exageración. Y hoy esta semana lo vimos. La estuvimos viendo. Era cola de 3.000 personas, literal, por un trabajo en un depósito. Vos te imaginás, vos entrevistás, no hace falta a 3.000, entrevistás a 100 y ves cuánto pide ganar cada uno. Y ves más o menos los currículums y qué sé yo, y haces una cosa de calidad y precio y elegís gente hoy por 500, 600.000 pesos y sacás a uno que gana 2 millones. Va a ser una catástrofe esto. Ya está probado que la creación de empleo es a partir de un crecimiento económico sostenido a tasas elevadas.
Eso está aprobado independientemente de las reformas y la legislación laboral. El momento de mayor creación de empleo formal se dio cuando tenías el régimen de indemnización doble. Claro, Y entonces, claro. ¿y qué es lo que pasó? No había despido, ¿por qué? Porque se incrementaba la demanda interna, se amplía el mercado de consumo, vendías más, necesitabas más trabajadores. Así funciona la economía. El resto son los deliriums economics de Milei y compañía, que lo repiten con Sturzenegger, y después tenés toda una red de loros que repiten, que dicen, construyendo un sentido común falso. No pasa eso, pero hay un médico conocido que dice, yo me baso en la medicina de las evidencias, o sea, de la evidencia médica. Yo me baso en el análisis económico con las evidencias económicas. La evidencia económica muestra que creas empleo cuando creces. ¿Tenés un modelo económico de crecimiento? No. Entonces no vas a crear empleo. Claro. Vos podés agarrar y decís, destruís todos los derechos laborales. El empresario no va a tomar. ¿Por qué va a tomar si no tiene a quién venderle? Claro. ¿Cuál va a ser la producción? Digamos, lo que pasa es que, perdóname, No. gran parte son ignorantes y otros son mentirosos dentro Claro. de la secta libertaria. Está para que vaya acreditado a la Rosa, Sayat, y le digan, vamos que Ahí me está diciendo Kicillof que en 5 minutos llega. ¿Algunas palabras quería escuchar de Alfredo sobre la inflación? Porque se probó, ya está, digamos, ya no tenemos que nosotros empezar a decir lo que hay una manipulación metodológica en el Instituto Nacional de Estadística y Censo con el índice de precio al consumidor. Ayer se dio a conocer el dato del 2,9% en nacional. El de la Ciudad de Buenos Aires había dado un día antes el 3,1% con la canasta que Milei desechó. Dijo, no la vamos a considerar. Entonces, ya está probado. Está probado que hay una decisión política deliberada de manipular los índices de precio al consumidor, que incluso con el viejo, como vos al principio mencionabas, Roberto, igual sigue creciendo. O sea, el fracaso de Milei, el fiasco de Milei del proceso de desinflación, 8 meses consecutivos de suba. Y si vos agarrás mayo, fue el 1,5. En enero, el 2,9. Se piensa que febrero va a ser todavía más elevado. Si agarrás 1,5 a 2,9 o al 3, ¿qué significa? Que se duplicó. Se duplicó la tasa de inflación en un momento de salarios cayendo, hiperrecesión, apertura irrestricta de la economía, ancla fiscal, bajando el gasto. Y entonces te encontrás que si querés identificar qué es lo que pasó desde mayo a la fecha, es que hubo modificación en el régimen cambiario. Venían de un ajuste del 1%, el primer salvataje de Trump con el Fondo Monetario Internacional, que fue con el fondo por 20.000 millones de dólares, dijeron, che, basta de ese ajuste mensual, pasen a bandas cambiarias. Y ahí pegó un salto. A partir de ahí, la expectativa de devaluación fue creciendo. Hasta que en el momento que dijeron, che, la banda cambiaria no va más, también le dijo el Fondo Monetario Internacional y Scott Bessent. Y entonces hay otro saltito más. O sea que lo que se refleja en estos aumentos de precios es que un poco la flexibilización en el mercado de cambio te llevó a que te suba la tasa de inflación. O sea que no es un efecto monetario, sino es un efecto cambiario. Y ahora para adelante, ya ahora que, che, mira, se nos está escapando el dólar, lo quieren pisar, pero ¿qué es lo que empieza a subir? Las tarifas. Y entonces ahí es donde el proceso de desinflación de Milei fracasó. Que además, números, digo, alimentos subir 5% en enero y 2,5 puntos la primera semana de febrero, no es joda.
Y con importación de alimentos también. Con importación vos de agarrás y alimentos. decís, vos viste que vas a los supermercados y decís, mirá, históricamente eso te baja. Y con recesión, con caída del consumo de alimentos, pero que igual te sube. Porque bueno, funciona de otra forma la economía. No funciona como la piensa Milei, como la piensa Sturzenegger. Bueno, Caputo no es que piensa la economía, sino que piensa que está en una mesa de dinero. Entonces, está haciendo negocio, él, sus amigos, Bausili y compañía. Entonces, ahí es otra cosa. Pero Milei y Sturzenegger, que se consideran unos sabios de la economía, está claramente que están en otro canal sobre lo que es la economía va a haber monetaria este argentina. tipo de tensiones que estamos viendo en este momento en Santa Fe, van a ir creciendo con un índice de inflación creciente, porque además los gobernadores tuvieron una caída en los ingresos por coparticipación del 10% el mes pasado. Entonces los tipos van a tener una presión salarial obvia, porque la gente va a ver la inflación, va a necesitar más dinero y el gobierno no tiene cómo responder. Entonces, a mí me da la impresión de que empezó ya un proceso de conflicto social fuerte. Hay un montón, estamos mostrando el policial porque obviamente tiene otra trascendencia, pero hay un montón de conflictos sociales abiertos que van a ir creciendo, ¿no? O sea, la inflación lo que va a hacer es multiplicar los conflictos sociales. Y una última cosa. Ayer salió toda una red de apoyo al gobierno oficialista de consultoras diciendo, no, la tasa de inflación con el nuevo índice hubiese dado más bajo. Pará, ¿no? Perdóname, Roberto. No nos tomen por boludos. No, un día antes la Ciudad de Buenos Aires te dio 3,1 y salieron y con la canasta de la Ciudad de Buenos Aires del 2017-2018. Que sigue siendo vieja, claro. Claro, pero sigue siendo vieja, pero dio 3,1. Claro. ¿Qué dicen los consultores? No, con la canasta 2017-2018 da 2,5, 2,7. Pará, vuelvo a repetir, no nos tomen como por boludos. Si un día antes te lo dio la Ciudad de Buenos Aires con esa canasta dio 3,1 y a todos los consultores le dio menos. Se perdió todo sentido de verdad, ¿no? Ahí llegó Kicillof, ya entra. Pueden decir cualquier cosa, la gente ya no entiende. Véngase, gobernador. Pero es un número grave, digo. No es lo mismo 1,5 que tener una suba de precio de los alimentos del 5. En el Gran Buenos Aires la suba fue del 5,5%. Y eso va a generar una presión salarial que va a derivar en ese tipo de conflictos que estamos viendo. ¿Cómo va? Pasó de largo. Se fue. Vení, sentada acá. No, acá. Lo que pasa es que me parece que no quiere que le pregunten a ustedes, se iba para allá. No, por favor. Buen día. Bueno, está llegando Axel Kicillof. Sí, está bien. Tráiganle factura. Bueno, hablando todos entre enojados y asombrados, la reforma laboral es lapidaria, pero bueno, no sé si lo leíste, estás al tanto. No, bueno, había leído la versión anterior, hoy leí una nota que los que ya decidieron votarla todavía no tienen el proyecto que van a votar, o sea que menos todavía nosotros. Así que, bueno, lo que había era un espanto absoluto. La verdad que hoy la escuchaba a Bullrich decir que es la mejor reforma o la más profunda en 50 años. Una persona que participó del gobierno de la ley Banelco, de todas las experiencias de intentar quitar de esta manera derechos a los trabajadores. Y bueno, y aparentemente los acuerdos fueron que tal vez era la estrategia, ¿no? Poner algo entre la quita, digamos, de vacaciones, de horas extra, las cuestiones de la indemnización, todo lo que han armado, agregarle algunos elementos contra las provincias, contra los sindicatos, no contra los representados, sino contra los sindicatos, contra los jubilados, y después negociar esos aspectos que son medio laterales a la ley, como ni siquiera que le dan algo a las provincias, le dejan de quitar, entonces sería una conquista de alguien. Y la verdad que lo más complicado de acá es en qué condiciones dejan los laburantes. Yo digo, sí, es cierto que, no sé si los que me escuchan por radio, estoy poniendo la mano una alta y otra baja, estoy diciendo, es cierto que en el mercado laboral o las condiciones de trabajo en la Argentina tienen dos situaciones, para sintetizar, diferenciales. Unos que tienen formalidad y algunos derechos, y otros que tienen muy poco o ninguno. Y lo que pretende esta ley no es mejorarlos
de los que están por abajo, sino bajar los que están por arriba. Llamar modernización a eso me parece que es no un exceso, sino una cargada, una burla. Y por otro lado, Bullrich decía, bueno, en 50 años. Nosotros acabamos de sacar un documento oficial desde el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, donde se marca claramente en una evolución histórica que esta reforma laboral es el proyecto de la dictadura. Mira, ya le pusieron números, 50 años, o sea que están haciendo lo que se planteó la dictadura y que no se pudo hacer en democracia. Después, la dictadura no terminó de concluirlo y además después, de alguna manera, se revisó, pero ahora están llevando adelante el plan de Martínez de Hoz, el plan de la dictadura, de privar de condiciones de trabajo dignas a todos, absolutamente a todos. A los que hoy las tienen también. Entonces es un igualar para abajo o algo parecido. Que ellos dicen, bueno, con esto se va a generar empleo. Si vos, que bueno, que tenés pretensiones presidenciales y has quedado posicionado bien en ese lugar, ¿cuál es la reforma laboral, los principales puntos de una reforma laboral nacional y popular, si querés? Mira, yo creo que hay varios elementos. Hay una primera cuestión que tiene que ver con las nuevas modalidades de trabajo, qué sé yo, como trabajo de plataforma, diferentes modalidades que tienen que ver con los cambios técnicos, tecnológicos, que bueno, que es cierto que genera nuevas condiciones y hay que generar o hay que producir una serie de normativas y regulaciones que le aseguren a quienes están sometidos a esos regímenes algún tipo de acompañamiento, algún tipo de derecho que hoy no lo tienen. Y es algo que se ha hecho en varios lugares del mundo, en España, bueno, pero hay varias experiencias para las nuevas modalidades del trabajo. Empiezo por ahí. Esto no tiene nada que ver, esto destruye las vacaciones, horas extra, el propio derecho a huelga, todo lo que se había conquistado para los que están laburando hoy en esas condiciones, con la falsa premisa de que no hay contrataciones porque es difícil despedir, por ejemplo. Entonces facilita los despidos y los abarata. Tenemos 270.000 despidos con la ley de hoy. Entonces, ¿de qué carajo están hablando? No tiene nada que ver con lo que pasa. Y facilitar los despidos no acelera las contrataciones. Y no hay contrataciones porque hay un programa económico horrible, porque con estas mismas leyes laborales que hay hoy, nosotros tuvimos muchas mejores condiciones de trabajo, mucho más empleo. O sea que claramente lo que queda a la vista que no es un problema de la normativa laboral, que obvio que hay que discutirla, ayornarla. De hecho, la normativa laboral de la Argentina tiene la particularidad de que al ser por convenios colectivos, por rama, lo que pasa es que no hay una sola modalidad de contrato de trabajo, hay muchísimas. Y van cambiando todo el tiempo y son dinámicas, qué sé yo, uno conoce sectores donde se mecanizaron o se robotizaron y entonces cambiaron los convenios y se adaptaron a esa nueva realidad. No está viejo. Todo el tiempo se están discutiendo y reformulando las condiciones de trabajo. Es una mentira, es un verso tremendo sobre el cual tratan de instalar esta idea de reforma modernizadora. Vos decías, ¿y por dónde va? Bueno, nuevas modalidades de trabajo, sectores que no están sindicalizados, sectores que están muy precarizados porque surgieron nuevos y no tuvieron todavía discusiones ni cuestiones colectivas. Bueno, ahí hay que verlo. La OIT, por ejemplo, hace recomendaciones. Nosotros tenemos un proyecto desde Provincia de Buenos Aires que toma las recomendaciones de la OIT para los trabajadores de plataforma, que no puede pasar que no les garantice a determinadas horas de trabajo, determinadas remuneraciones, porque obviamente dicen, ¿qué libertad? Puedo trabajar 2 horas, cobro 2 horas, pero el que tiene que mantener una familia termina trabajando 12 horas y no cobra ni un salario mínimo. Entonces, son desastres que hay. Después que tienen accidentes y no los cubre nadie, después que las condiciones de vínculo con el empleador, hay montones de cuestiones que tienen que ver con la nueva modalidad de trabajo. Después hay otra cuestión, lo que ellos llaman la industria del juicio, cuando uno mira las estadísticas, la verdad que para la cantidad de trabajadores y para la cantidad de despidos, por ejemplo, que hay ahora, no hay una judicialización. Para la cantidad de trabajadores no registrados. Sí, pero no hay si una la mitad de los trabajadores no están registrados, debería haber millones de juicios. Sí, claro, y no los hay. Son números nimios que, por supuesto, se pueden ver. Nosotros también tenemos otro proyecto en Provincia de Buenos Aires, ahora que no hay Ministerio de Trabajo a nivel nacional, hay Ministerio de la Explotación a nivel nacional y de las patronales. Bueno, nosotros lo que presentamos para la Provincia de Buenos Aires
es un lugar de mediación que impida llegar a juicio, como era el seclo nacional, entonces que pueda haber un acuerdo en condiciones justas antes de que se llegue a juicio. Pero son cosas que hay que discutir, hay que mejorar sobre problemas reales. No se puede construir una solución teórica para generar empleo en un país que está perdiendo empleo a lo loco por culpa del programa económico de Milei. Y facilitar todavía más los despidos y deteriorar todavía más condiciones de trabajo. Hoy el tema es que el 70% de los laburantes en la Argentina cobran menos de $1 millón. ¿Vos decís que entonces, con esta recesión, si facilitas los despidos, va a haber más? Mirá, ya están fáciles los despidos. O sea, facilitar los despidos no parece ser un incentivo para crear trabajo. Pero eso es el ABC, está demostrado. Además, está demostrado una y mil veces con experiencias y papers y bueno, desde premio Nobel a diferentes economistas y después estudios en todos los lugares del mundo, que las leyes de flexibilización laboral no crean empleo. Esta es una ley de flexibilización laboral al estilo de la década de los 90, es consenso de Washington, ya lo vivimos 1000 veces, tiene los mismos artículos, dijo bien Bullrich con que están llevando adelante hoy en estas condiciones, en esta coyuntura, algo que pretenden hacer hace 50 años, ¿no? Y la verdad que no es lo que ha determinado el ciclo de empleo-desempleo en la Argentina, porque con mismas leyes hubo creación de empleo y destrucción de empleo. Con doble indemnización. Sí, también. Con doble indemnización fue una de las épocas que más empleo se creó, que eso para esta gente debe ser una aberración absoluta. O sea que evidentemente es el ciclo económico, es la política económica lo que determina la creación o destrucción de empleo. Y después las condiciones laborales, bueno, tenemos un problema de falta de formalidad laboral, de gente que no tiene, digamos, ninguno de las protecciones, pero además no tiene aguinaldo, no tiene vacaciones, no tiene indemnización, no tiene nada. Hay que atacar eso y eso no tiene que ver con lo que están planteando. ¿Por qué consiguen 40, 44 votos? ¿Qué momento político estamos viviendo para que pase una reforma que hubiera sido impensable hace unos años? No, me parece que, bueno, sí, la intentaron varias veces, hubo avances de la derecha en este sentido y luego habrá que hacer una ley realmente de condiciones de trabajo que no sea esta, pero yo creo que es una coyuntura donde lo que está pasando primero es que en las épocas de retroceso en empleo, en salario, en condiciones de trabajo, y esto es como una ley general que se da en todas las épocas históricas, los trabajadores, sus organizaciones no están más fuertes, están más débiles, eso es real. Después podemos discutir posicionamientos dirigenciales, pero en general cuando se está perdiendo empleo, como cuando ahora... a ver, voy a ser claro en lo que está pasando, un numerito, un calculito bastante sencillo que hacía el otro día, que es desde que llegó Milei, se pierde un empleo cada 4 minutos en la Argentina. Se pierde un empleo cada 4 minutos. ¿Hiciste el cálculo? Sí. De empleo y minutos. Sí, bueno, 270.000. Sí, le pedí a una inteligencia artificial que lo haga. Hay que revisar. Pero bueno, no, uno cada 4 minutos. Uno cada 4 minutos. Y cierran 30 empresas por día desde que está Milei. Es una con verdadera... datos oficiales. Con datos oficiales. Una hecatombe, sí, 21.000 empresas tomé. 30 empresas por día, 28 creo que son, y un empleo cada 4 minutos se pierde. Está destruyendo el tejido industrial, está destruyendo los puestos de trabajo. Trabajos formales. No, ese es el total. Total. Sí, eso sí, da, que es una estimación. 270.000, algo así. Total, sí. Entonces, digo, eso son formas impresionantes de decir que desde que yo llegué acá, si yo llegué acá, desde que yo llegué acá a este ritmo se han perdido, no sé, 2, 3 puestos de trabajo. 2, 3 familias se quedaron sin fuente de ingreso mientras estábamos hablando de estas cosas. ¿Y qué de eso viene a resolver esta ley? Nada, porque además cuando se flexibilizó tampoco mejoró para nada, absolutamente para nada. Creo la correlación entre leyes laborales y creación de empleo, bueno, es prácticamente nula. Como vos decías, Alfredo, con doble indemnización, con todo lo contrario de esto, se crearon un montón de empleos. Durante los 12 años, en Néstor y Cristina, se crearon un montón de empleos con estas leyes que ahora están tratando de sacar, mientras destruyen empleo. No sé de qué se van a disfrazar para explicar que
que esto es bueno, o que los empleos se pierden por las leyes, porque con estas leyes también se crearon empleos. No le funciona la lógica, no le funciona la matemática, no le funciona la estadística. Creo que hay un clima. ¿Por qué? Bueno, hay una situación defensiva y de retroceso, porque la gente está con miedo de perder el laburo. Miedo real, miedo concreto. Los salarios no alcanzan del que tiene laburo, aún en condiciones de formalidad. Entonces, bueno, ante esa situación creo que políticamente genera una situación defensiva, no ofensiva del mundo del trabajo. Después, obviamente, yo vengo a decir que como gobernador el proyecto inicial le sacaba de más recursos a las provincias, que somos los que atendemos las calamidades que genera el programa de Milei, porque Milei además retira al Estado de todo, de los alimentos, de la salud, de la educación. La gente que se queda sin laburo, bueno, no puede comprar los remedios, no tiene la comida, bueno, son montones de cosas. ¿Está Milei? No, no está Milei. Todo lo contrario. Y al mismo tiempo quiere financiar a las provincias, quiere financiar... Con el capítulo de ganancias. De ganancias. Pero, repito, no sé si eso no era una especie de cazabobos para conseguir amenazar, te vamos a sacar todo esto, y contra eso, con esa extorsión, conseguir el apoyo de los gobernadores. Después, al mismo tiempo, dio buen resultado a los sindicatos. Sí, quiero decir, no se puede vivir como un triunfo, porque para colmo es que le dejaron de sacar a las provincias recursos que ya si le sacaban era medio terminal, pero la amenaza concreta estaba, que uno no sabía si era bueno para amenazar y después conseguir los votos a cambio de sacarlo. Bueno, también se ha hecho eso varias veces. También este gobierno tiene quaiders en su haber, o sea que hay muchos procedimientos que tienen que ver con la amenaza, con la extorsión, con los recursos, con provincias que están hoy en estado financiero ya venía muy bajando complicado. La coparticipación, ¿no? Bueno, termino con eso. Y después, a los sindicatos, también un ataque, además a los trabajadores, afiliados, no afiliados, sindicalizados, no sindicalizados, y formales e informales. Además de eso, bueno, sacarle a las obras sociales. Las obras sociales están fundidas. Entonces es cierto que hay un problema real más allá de los sindicalistas. Y bueno, ¿cómo van a atender la salud de los trabajadores? Así que había ataques muy frontales a diferentes elementos que después hay que ver cómo sigue. Parece que sirven para camuflar o contrabandear el contenido de la ley que afecta a los trabajadores. A los trabajadores en sí, sus condiciones de trabajo. Entonces, bueno, yo voy a ir ahora a las 14 por ahí, estamos convocando a la movilización, acompañando, porque tampoco somos los gobernadores los que encabezamos esa cuestión, pero yo, como gobernador, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más grande, la provincia con más trabajadores, la provincia con más empresas, la provincia con más industria, la provincia con más campo, con más construcción, con más minería, digamos, vinculada a la construcción, con más turismo, con más gastronomía. Bueno, vamos a marchar porque esto destruye el tejido productivo, laboral, la vida. Y el tejido social. La vida, por eso, la vida de los y las bonaerenses. Marchamos en ese sentido, más allá, por supuesto, de la cuestión perversa de que este gobierno rompe, destruye, deteriora y después además no proporciona ninguna red, ningún acompañamiento a los excluidos, a los caídos, a los perjudicados, a los damnificados, que son todos. Ya en la provincia de Buenos Aires no queda nada en pie. Entonces, bueno, hay que marchar contra esto, hay que manifestarse y después... bueno, después está la cuestión política, pero creo que ahora estamos entré en media res a hablar de la... pero digamos, después está la cuestión política. Una pregunta sobre la sustentabilidad fiscal y económica de este régimen del FAL, que es el tema del régimen de indemnización, ¿no? Sí, gratis, nombre de rifle le pusieron. Sí, sí, contra el trabajador. Y, no, a ver... no sé cómo quedó, porque creo que le hicieron algunos cambios, hablaban de generar un fondo de 3.000 millones de dólares, no sé, porque además son todos trascendidos, nadie vio un papel. Yo tengo el último y ese 3% está, si
Yo leí que era, se yo leí que era reduce. 1%, sí, No, cambió, se cambió. reduce Se al reduce 1%. un 3% No, se la modifica. carga, Va a ser el 1% Claro, y para las grandes empresas y 2,5% para las pymes. Claro. Extendible, digamos, se puede Por pasar. el Ejecutivo, por con el una Ejecutivo, revisión de no sé qué. Eso Del es lo que 2,5 al 3 y del 1 al, Sí. al 1,5. Ah, Se lo nos baja quieren en hacer- términos de cargas patronales. Esa es Claro. la... No es que lo paga el empresario. No. Siempre va a ser en beneficio del empleador que va a contar con ese fondo para despedir. Es decir, Claro. el espíritu es el mismo. Pero se paga de las cargas patronales, o sea, se paga, los jubilados lo pagan. Sí, Entiendo es yo. una transferencia del fondo jubilatorio Claro. a Claro. las contribuciones Claro. patronales. No, bueno, por eso digo. Se rebajan las contribuciones patronales y se detraen Ahí está. del fondo jubilatorio. Mirá, Sí. no, esto es un espanto, qué sé yo. Y además, eso es un choreo. Otra estafa, digamos, una piramidal, una cripto que armaron, porque de hecho Caputo andaba diciendo, bueno, ahora vamos a contar con esa guita, que va a ser un fondo, que Para lo van a endeudarse. administrar, por eso no sé cómo ha quedado, pero era algo así como fueron las FJP. El Le eufemismo sacan es a los mercado de jubilados. capitales, pero en realidad es ir a sacar Van a guita. usarlo para títulos, claro. Entonces, es otro elemento de financiamiento espurio en base ahora a los trabajadores. Como fueron las FJP, le sacaron a la gente lo que eran los aportes para jubilarse en el sistema solidario, lo pusieron en un fondo y con el fondo hicieron todas las trapisondas posibles, ganancias ¿Y financieras. si hay tantos hicieron- despidos en los próximos meses que no alcanza esa plata para pagar las indemnizaciones? Bueno, por eso, los cálculos actuariales, digamos, no los tengo. Lo Imagínate sí que te para digo- un empresario, despidos gratis en recesión. No, pero ahora en un ratito me voy a reunir con algunas organizaciones de empresarios pyme y de comercio. No hay acuerdo con esto, porque en concreto no queda claro cuál es esa ecuación. Claramente desfinancia el sistema, o sea, le sacan a los jubilados para armar una especie de sistema donde una parte se aporta para jubilarte y otra parte se aporta para despedirte, ¿no? Claro. ¿Vos crees que este entonces es una cosa así. Mientras tanto se la timbean. Claro, timbean. claro. ¿Crees que este es el Entonces, primer paso, lo de hoy, la reforma laboral, para ir hacia una reforma previsional? ¿Que el camino final es ese? Y no sé, la verdad que no sé cómo sigue esta historia, porque además uno ve, quiero ser en esto más general, el programa económico de Milei, bueno, acá lo han discutido montones de veces, bueno, en la mesa, lo que escribe Alfredo al respecto, que coincido. Es un programa que se aplicó varias veces en la Argentina, que es un programa de estabilidad financiera cambiaria, timba, y donde ahora se le agrega que la parte productiva, que estos programas nunca tuvieron, porque era destruir el tejido industrial, destruir el turismo, destruir todas las actividades, porque la cuestión cambiaria es muy desfavorable para la producción nacional, genera un aluvión de importaciones, pero al mismo tiempo, bueno, hemos visto durante enero como tuvimos récord de turismo de argentinos en Brasil, un récord absoluto, y después vi que había plena ocupación en Punta. Y mientras nosotros, con gente que vive de eso, provincia de Buenos Aires, principal provincia turística, y le agrego quinta actividad económica de la provincia de Buenos Aires, el turismo. Entonces, bueno, un desastre, han hecho un desastre. Entonces, el programa económico ahora se le agrega minería y petróleo a lo que sería el régimen agroexportador, digamos, que además economías regionales todas detonadas, uno mira lo que está pasando, no es producción agropecuaria, ahora en el pacto de sumisión con Estados Unidos no dice nada de la exportación de carne argentina a Estados Unidos, que no está dentro del pacto, pero sí que nosotros abrimos para la entrada de carne, de ave, etcétera, pollo, digamos, o sea que nos va a reventar también, algunos sectores de la actividad agropecuaria que no son los cultivos tradicionales, o si hay oportunidad para la carne argentina, pero digo, no genera empleo ese modelo, no el que están planteando, el agroexportador, más minería, más petróleo, no genera empleo, y si además Petróleo destruyó. está destruyendo. Destruyó. Crece la producción y perdemos empleo en el sector. Agregando que si le quitas todos los encadenamientos productivos, porque uno dice, bueno, tenemos una oportunidad con Vaca Muerta, eso era cuando lo diseñamos, porque además deberían decir
o reconocer que esto existe porque se recuperó YPF y se puso en marcha Vaca Muerta, pero que había una idea de usar los encadenamientos productivos para que todas las herramientas, maquinarias, todo el proceso que tiene que ver con la cuestión industrial de construcción sea nacional. Ahora abrieron la importación de maquinaria usada del exterior, o sea que vamos a usar los despojos. Axel, te cambio de tema porque la agenda es muy grande. Si mirás todos los televisores, todos están con un levantamiento policial en Santa Fe. Hay una baja muy fuerte de la coparticipación para los gobernadores y están teniendo problemas para actualizar los salarios, no solo a los policías, sino a todos los empleados públicos, pero esto que está pasando es grave. ¿Qué pensás que puede ocurrir? ¿Qué razones ves? No, lo vengo siguiendo, sí digo que es este torniquete que están armando, por eso decía, creo que es un 72% de los trabajadores en la Argentina, privados, públicos, formales, informales, según las estadísticas, gana menos de $1 millón de pesos. Entonces, bueno, el que tiene laburo, sea en una empresa, del sector privado, sea, bueno, ahora vemos que no le alcanza, vemos que se endeudó. No es una cuestión privativa de un sector, es general, y en el caso particular del Estado, en el caso particular de cada uno de los colectivos de trabajadores del Estado, y bueno, eso se agrava porque si son trabajadores provinciales, hay una intención explícita del gobierno nacional de asfixiar a los gobiernos provinciales, de asfixiarlos, de dejarlos sin recursos, en parte porque es lo que estamos viendo, que después para subordinarlos políticamente, de una forma obscena. Yo creo que esto, uno no puede decir, che, primera vez que la situación financiera de una provincia impacta sobre las decisiones en el Congreso Nacional de sus representantes. No es la primera vez. Pero ahora es, a un gobernador decirle, a ver, ¿qué querés para votarme una ley espantosa? ¿No? Porque vemos que hay como una especie de paritaria o de reuniones sucesivas, se reúnen con un gobernador y de ahí sale que le van a dar un adelanto de coparticipación o que le van a dar una obra que se quedaron o que le van a compensar contra un voto por nada que ver, ¿eh? Por nada que ver. Ahora, Puyaro tiene buena relación con Milei y ahí tenés a Rosario tomada. Sí, no sé, digamos, no sé, con altibajos. Yo creo que acá con altibajos, pero bueno, no voy a caracterizar y fíjate que no me puedo poner a elaborar. ¿Los gobernadores negocien colectivamente algunas condiciones para las provincias? Algunos intentos hubo. Mira, nosotros somos 6 gobernadores, un grupo de 6 gobernadores que se opone a la reforma laboral de Milei, a la flexibilización, a la precarización, y lo hace sin condicionamiento. Y también estamos atravesando los resultados, las consecuencias de las políticas de Milei. Porque lo que está pasando con el financiamiento de las provincias, con la cuestión financiera de las provincias, es que confluyen o se acumulan 2 fenómenos. En primer lugar, lo que le robó Milei a las provincias, porque le robó, pasando por encima de leyes, presupuestos, incluso no podría ser más general, de la Constitución Nacional. Hiciste un cálculo para la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, 15 millones de millones. Billones. Billones, o sea, 15 ahora. billones. Billones, es una cosa pesos. impresionante porque el presupuesto de este año de la provincia de Buenos Aires es 44 billones. Esos son 10.000 millones de dólares. Milei le robó a la provincia con cosas reclamables, ilegales, 15. Entonces, bueno, es una situación... la verdad que no tiene... Sí, es el acumulado desde que llegó, no es en el corriente. No, estás hablando de casi 2 puntos del PBI nacional. No, es una cosa infernal. Así lo que ha hecho con la provincia, y dice, bueno... Así dice del equilibrio fiscal, trucho. Claro, pero porque debe. Porque debe. Y la Corte Suprema va a terminar fallando, porque cuando un gobierno provincial tiene un conflicto con el gobierno nacional, eso se dirime en la Corte Suprema. Entonces nosotros hemos presentado, son 7 causas que tenemos de la Corte Suprema, que obviamente la Corte Suprema se dedica a otras cosas, a fallar contra Cristina, no sé qué, pero no se está dedicando a esto, aunque con algunas provincias ha citado, sobre todo con las cajas jubilatorias, porque ¿qué plata estamos reclamando? Obras que había convenio, todo, y las paró.
y no nos la traspasa tampoco. Ahora, si nos la traspasa también está el problema con qué recursos. Yo estuve recorriendo obras nuestras, seguimos con las obras viales, seguimos con la Ruta 11, seguimos en Patagones, estuve con las cloacas, con el ingreso a la ciudad, seguimos con viviendas, seguimos, pero en este marco donde tenemos dos efectos que se superponen o se complementan. Uno es lo que Milei se roba, que son fondos para jubilados, que le debe a las provincias y que lo contabiliza como recursos propios. Hasta el fondo para vialidad, que eso no es algo que le debe a las provincias solamente, también, pero hay una parte del fondo de vialidad que son rutas nacionales, que cada vez que uno carga nafta, hay un fondo para arreglar la ruta. No ha puesto un peso, no ha tapado un bache Milei en ninguna ruta nacional. Se la robó porque esos son normativas que no cumple. No cumple con la plata para los jubilados, las provincias que no transferimos las cajas jubilatorias, tenemos caja propia, hay una parte que tiene que complementar el gobierno nacional, no la paga. Sigamos. Después está el fondo de incentivo docente, que eso no es para el gobernador, es para cada bolsillo docente. Ahora, los docentes están con que perdieron una parte del ingreso que antes venía del gobierno nacional. Y que está reglamentado todo. Se lo robó. Entonces, está ese elemento de lo que se robó Milei y está otro elemento que es la consecuencia de la crisis económica. Claro. Porque la consecuencia de la crisis económica determinó, como me preguntaba, la recaudación. Noviembre, diciembre, lo que distribuye a través de coparticipación, que solo distribuye la automática, lo que se quedó es la no automática, pero no es la discrecional. Porque, por ejemplo, el fondo de ATNs, que es cierto que a veces se distribuyó todo, a veces menos, el Fondo de Asistencia del Tesoro Nacional es para asistir a las provincias con problemas financieros por la ley de coparticipación o para asistir en casos de alguna catástrofe, qué sé yo. No lo hace. Se robó una montaña de plata que es de las provincias, no es de él, la usa él. Entonces, y después tenemos lo que está pasando con la caída de la recaudación por la crisis económica, por la recesión que genera Milei, todo mal medido. Inflación mal medida, recesión mal medida, todo mal medido, pero se ve en la recaudación, se ve en el IVA, en la recaudación de IVA. Por ejemplo, en enero tuvimos una caída prácticamente del 10%. Entonces, ¿cómo puede hacer cualquier administración de la dimensión de la provincia de Buenos Aires para afrontar que de pronto te bajan los ingresos, te bajan los recursos entre lo que te roba Milei y el desastre que produce, culpa de Milei también, porque es una política económica que quiere bajar la inflación con una recesión increíble, la gente no tiene un mango en el bolsillo. Entonces, y no lo logra. No, y para colmo no lo logra, pero está haciendo pagar un costo enorme en materia productiva, en materia de ingresos, en materia de condiciones de vida, una cosa enorme. Yo después quiero hablar un poco de la política, porque obviamente... Puedo, porque a mí me gustaría entrar ahí vía reforma laboral. Hay un tema que puede ser el disparador, que es la constitución de un sentido común en un sector muy amplio de la sociedad, que lo contaba hoy Johnny, respalda aparentemente esta reforma laboral, que tiene que ver con que yo no tengo nada que perder en esta reforma laboral porque no tengo esos derechos. Ese sentido común lo hemos discutido en muchas oportunidades acá. Ahora, mi pregunta es política en ese caso, es ¿qué papel tiene el PJ, las últimas experiencias de gobierno, en la constitución de ese sentido común? ¿Y qué rol tiene para revertirlo? Porque al fin y al cabo, hoy parece que toda la pelota y toda la cancha la ocupa Javier Milei. Bueno, cuando hay gobierno, no sé, yo, mi experiencia política, viví ya siendo, digamos, teniendo interés y qué sé yo, desde mi adolescencia, viví el alfonsinismo, viví el menemismo, después, bueno, el interregno ese, después de la crisis bueno, lo de la Rúa, el gobierno donde estaban estos mismos sujetos haciendo las mismas cosas, que también había un sentido común, que no se podía salir de la convertibilidad. Es decir, que hay procesos que además están superpuestos o casi sobredeterminados por condiciones mundiales, ¿no? Porque también uno observa lo que pasa a nivel mundial, el auge de las ultraderechas o la consolidación de ultraderecha. Son muchos factores. Vos me decís, bueno, culpa de qué cosa dijiste o hiciste o hizo tal dirigente o pasó. Bueno, me parece que... pero en el resto del mundo no hay peronismo. Pero, sí, que es una condición distintiva que tiene la Argentina, ¿no? No, en el resto del mundo sí, pero bueno, hay expresiones políticas que intentan
cuidar, acompañar a la gente y otras que no, para ponerlo en esa división de la ultraderecha contra, en algunos lados se llama la izquierda, en otro lado la socialdemocracia, en otro lado el estado de bienestar, en otro los demócratas y los republicanos. Bueno, está bien, sí, no hay peronismo, pero yo lo que te digo es que estamos viviendo un fenómeno mundial donde, por un lado, hay una concentración de la riqueza fabulosa, entonces aparecen estos multimillonarios, tecnohermanos, no sé qué cosa, que parecen ser, digamos, los Rockefeller de esta época, ¿no? Los capitanes de la industria, que ahora son los que te manejan la comunicación, todo, y no quieren pagar impuestos, viven en paraísos fiscales. Bueno, y ahora los de Epstein, vemos que tienen prácticas bueno, espantosas. Pero bueno, estamos viviendo un cambio de etapa a nivel mundial. Los Trump, las Meloni, digamos que también nos pone nuevos desafíos, más allá de eso. Después, sobre qué, vos decías, la gente parece estar de acuerdo porque no tengo un solo derecho, a mí no me servía. Y no, sí se entera lo que está pasando y lo que quieren plantear. Yo también digo que hay también un discurso que fue discurso dominante en los 90. En los 90 vivimos, las palabras son las mismas además, porque no tienen ninguna creatividad, a pesar de la nueva etapa, modernización laboral. ¿Cuántas veces nos plantearon y no había Uber, digamos? Pero en los 90 se llenó de remiserías. Claro. No había Uber, pero recordemos que la gente que se quedaba sin laburo era Maxi Kiosco, cancha de pádel, parripollo, pero también el que tenía un autito iba a la remisería y se inscribía. O sea que el Uber tampoco es, puta, cómo cambió todo. Es como una forma de ganar el mango muy, muy precaria, en condiciones de retroceso, de pérdida de empleo. Ahora, te trato de dar una respuesta sin irme, porque creo que hay muchas reflexiones y no tiene una respuesta sencilla. No es la primera vez que a los trabajadores, cuando están sufriendo situaciones económicas, crisis económicas, le dicen, che, ¿esto se arregla cómo? Y bueno, tenés que hacer un sacrificio enorme. Ni siquiera esto te va a mejorar. Hay que atravesar un sacrificio. Bueno, Macri empezó así también. Y lo mismo que ahora, leía el otro día una nota, creo que de Pablo Wende, porque no fue retórica oficial. Estamos esperando, decía, el segundo trimestre. Sí, decía el segundo trimestre. El segundo trimestre, porque esto fue... Bueno, pero Milei usaba la B corta, el pedo de buzo, y bueno, van 2 años y 2 meses... Y ya hicieron, porque ahora, la ley base tuvo una reforma laboral también, de flexibilización. ¿Y qué empleo creaste, hermano? Ninguno, con tu reforma laboral de la ley base, que era fantástica y necesaria. Y yo no sé si la conciencia o lo que está comprendiendo la gente es lo que vos decís, que es el discurso oficial, que es lo que está comprendiendo la gente. Yo no tenía nada, entonces que me saquen más, a ver si nos va bien. Me parece que lo que le dicen es, bueno, no funcionaba... Confía en esto, que nadie sabe bien qué significa para la vida cotidiana, porque hay un problema de desinformación. Por algo ocultaron el texto concreto de la ley hasta el último minuto, y nadie sabe cómo le va a pegar a él. Si se entera de que no va a poder tener, de que una vez cada 2 años permite esta ley tener vacaciones o 3 vacaciones en verano, después te puede caer la vacación. Pero no hay un problema estructural. Cuando los pibes están de vacaciones, vos vas a estar laburando y viceversa. Entonces, son cosas muy concretas de la vida cotidiana que incluye esta ley, que además dicen se van a arreglar. Lo escuchaba yo, algunos de estos mentirosos, traficantes de un mundo mejor que nunca existió. ¿Y qué es lo que decían? Bueno, vas a poder arreglar, esto es bueno para vos necesitas mañana no trabajar, le decís a tu jefe, che, mañana no vengo, entonces después otro día vas 2 veces, 24 horas te pasás en la empresa y compensaste esto del banco de horas. Bueno, no va a ser así, te van a decir, a ver, hermano, vos trabajás tanto, pero... No hay un problema constitutivo y estructural que es la falta de una alternativa a donde el que está siendo privado de esos derechos pueda mirar y decir, bueno, hay un horizonte distinto. ¿No está esa percepción? Lo dijiste mejor que yo, pero ahora, bueno, yo creo que estamos en esa situación, que por supuesto, después de una derrota electoral, después de una experiencia de gobierno como la que hicimos en la época de Alberto, bueno, hay que construir esa alternativa, hay que darle un carácter. Por eso yo digo, venimos de una etapa, y lo del PJ participa de esto, desde mi lectura, venimos de una etapa donde
en la provincia de Buenos Aires, decíamos escudo y red para defender. Hemos hecho millones de cosas. Sacaron los medicamentos oncológicos, ampliamos el vademecum oncológico. Terminaron, bueno, con todo lo que era la búsqueda de los nietos, para decir, porque estuve ayer reunido con la gente del equipo de antropología, el equipo argentino sí, estuve reunido con ellos y bueno, les están sacando todo. Provincia de Buenos Aires, de la misma manera que tenemos el programa Mesa, le damos de comer todos los días en las escuelas a millones de pibes y pibas, con además del servicio alimentario escolar, con una caja que se pueden llevar a la casa de alimentos, porque no alcanza, y en esta situación mucho menos. Estamos haciendo montones de cosas, estamos abriendo universidades, centros universitarios, ya en 80 distritos, mientras este hombre está destruyendo y financiando el sistema universitario. Hemos dado becas para terminar el doctorado en la provincia de Buenos Aires, porque ha roto todo el sistema científico tecnológico de investigación argentino y el acompañamiento de los pibes no ven. Bueno, todo eso, la etapa, escudo, red, ampliar nuestras políticas, aún en la dificultad de seguir la obra pública. El otro día estuve, y estoy todo el tiempo, ayer estuvimos en La Plata con el plan de agua hídrico que tenemos para La Plata, porque en La Plata no hay agua potable, porque cuando se diseñó eran 300.000 personas, ahora vive 1.100.000 personas, tenemos que duplicar la potabilización de agua, que es una planta de Perón de aquella época, y bueno, hay que hacer otra. Sale $100 millones. Milei paró todo, paró hasta el financiamiento internacional. Nosotros seguimos 340.000 millones de pesos en los acueductos. Nosotros continuamos con esto. Eso es una respuesta y es un contraste, pero yo coincido con vos. La etapa ahora es que se comprenda, y para eso también hay que hacer un trabajo que no está hecho, o con que yo lo diga no alcanza, obviamente, de construir una alternativa, de mostrar que hay otro camino, con todo lo que arrastramos, con todo lo que está pasando, con las novedades a escala mundial. Hoy nos enfrentamos a Milei, sí, pero el padrino de Milei se llama Donald Trump, que interviene directamente en elecciones en los países. Esto no había pasado nunca. Entonces yo creo que los desafíos son enormes, que son novedades. ¿Cómo juega cambió la el mundo, del cambió PJ en esto, Axel? ¿Cambia algo? Me parece que contribuye. Yo veo como que es algo que contribuye a una construcción política de la que el PJ de la provincia de Buenos Aires tiene que participar, pero excede a la provincia de Buenos Aires. Yo digo, tomemos las últimas elecciones. Septiembre, que fue una elección provincial por primera vez, se ganó muy bien. Octubre sacamos la misma cantidad de votos, pero se unificó todo, empatamos en la provincia de Buenos Aires. Pero hay provincias en donde no metimos un diputado, donde el peronismo está en condiciones de mucha debilidad y donde el campo popular, bueno, está complicadísimo. Y los problemas son nacionales, por lo que estoy diciendo. Tenemos respuestas provinciales a problemas nacionales, pero el gran problema es el programa económico, es la entrega de la soberanía, el gran problema es... También es una imagen de futuro, un poquito más delineada, porque por eso, este gobierno nos tiene todo el día a día, con una cosa nueva, como que no podés pensar en el tiempo, ¿no? Pero ¿se acuerdan también que esto pasó durante el gobierno de Macri, donde Macri se iba a quedar 20 años... Y ya estaban planteando la ola neoliberal, y bueno, fue un fracaso enorme, como fue lo de Bolsonaro, con las dificultades que está teniendo el propio Trump de aplicar sus políticas, que también hay novedades, pues no es lo mismo de antes. Esto no es el macrismo, y también está inscripto dentro de una coyuntura y una situación internacional que también marca una nueva etapa que hay que leer y entender para ponerse a la altura de los desafíos de esta etapa. Eso es lo que hay que construir, es un montón. Y por un lado uno dice, faltan 2 años de este gobierno, las cosas que son capaces de hacer en 2 años, es un montonazo, pero para una construcción política que genere una alternativa, que permita, porque además yo digo, bueno, el PJ de la provincia no es ni solo provincial, ni solo el peronismo, hay que ampliar. Para empezar, a sectores que están siendo perjudicados por estas políticas, que incluso acompañaron a Milei, grandes empresarios, que bueno, que al principio acompañaban a Bullrich, porque decían esto es lo desconocido, pero en el momento del balotaje financiaron y acompañaron a Milei, y hoy los está haciendo pelota. Entonces, bueno, Pablo Roca, por ejemplo. Pero todo ese tránsito y toda esa construcción, que creo que todos coincidimos, tiene que tener caracteres distintos, porque no es venir con lo mismo
no es venir con lo mismo, no nos van a aceptar por las cosas que pasaron. Entonces tenemos que darle ese nuevo carácter, tiene que ver con la organización, con la forma de organización, con la forma de participación, tiene que ver también con las propuestas, tiene que ver también con los sectores de la política. O sea, que esa construcción, que sea capaz de plantarse ante Milei, no solo porque luchar, bueno, yo voy a luchar, pero el problema acá es si en el 27 sigue esto o no. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, plantear esa alternativa, plantear esa construcción, es un laburo. Yo lo que digo es empieza esa etapa. Y para eso el tiempo no es tan largo. Y bueno, uno puede caminar, puede ir, puede referenciarse mucha gente, pero bueno, es una construcción política. No es un milagro ni una candidatura en términos enlatados. Bueno, está bien, esperemos los últimos 2 meses, vamos, sacamos un programa, hacemos una cosita, si a Milei le va mal, le ganamos. Yo creo que el problema es más profundo y sin repartir, porque yo creo que lo del PJ también muestra en Provincia de Buenos Aires, bueno, que nos pusimos de acuerdo para darle al PJ una potencia que tiene que ver con lo que viene. Y en eso yo digo, me parece que es generosidad de todos los sectores. A mí me toca la responsabilidad, que es enorme también, de conducir el PJ de la Provincia de Buenos Aires, de también estar en el gobierno, pero también saber que no se va a resolver. Yo hablaba con algún gobernador, cuyo nombre me reservo, pero decía, bueno, yo tengo que... estarán pensando algunos en desdoblar, ganar la provincia y quedarse medio atrincherado ahí. Y mi respuesta fue, te vas a quedar sin país. ¿Qué vas a gobernar, hermano? ¿Qué vas a gobernar? Porque además Milei ya está en un esquema de destruir el Estado desde adentro, dijo. Pero es un esquema de entrega del patrimonio nacional, pero también de disolución nacional. El Estado nacional ni te dice qué hacer cuando hay una epidemia, se corrió de la OMC. Nosotros empezamos a hablar... Los incendios, no hace nada. Bueno, hay tantos temas terribles. Nosotros mandamos, pero no funciona así. Pero no es solo Milei, digo, también tiene un apoyo de todo el establishment, y hablo del establishment de los empresarios, parte de la dirigencia política, parte de los sindicatos, que también hace pensar, bueno, en la construcción de esa alternativa, con quiénes y cómo. Porque no es solo Milei. Acá no se hizo un cordón sanitario en contra de Milei, sino todo lo contrario. El PRO se adaptó a la Libertad Avanza y están los radicales con peluca. Sí, está complicado. Sí, está complicado. Yo creo que lo veo en la provincia de Buenos Aires. Nosotros en septiembre sacamos 47 puntos. La reelección fue con 48 puntos. Mucha gente que no fue a votar también, que no habrá ido a votar. Tampoco sabemos la composición del que no fue a votar, si era un votante del peronismo o nuestro que no fue a votar. Ahí le ganamos por 17 puntos a Milei, con una alternativa también, que era con otras expresiones que eran más regionales del radicalismo y que le dividieron el voto, pero porque también son dirigentes, te digo, así como decís eso, en Provincia de Buenos Aires, que no están dispuestos a acompañar a Milei. También hay los que no están dispuestos, sean más visibles o menos visibles, porque también uno lo que dice no sale en Clarín, La Nación y las cosas que empiezan a aparecer. Yo creo que hay muchísimos dirigentes políticos, dirigentes empresariales, ¿no? Yo me reuní con prácticamente todos los dirigentes empresariales de la provincia de Buenos Aires. ¿Y qué te dicen? Tienen en claro que esto es un desastre, pero el que los representa, ¿quién es? La huía de Paolo Roca. Claro. Que Paolo Roca está como está y como ha estado siempre, entonces sin ponerme. Y bueno, bienvenido también Paolo Roca si se da cuenta que lo van a fundir a él con este programa antiindustrial. Si no se quiere dar cuenta, dice pero yo voy a sobrevivir con el petróleo, con Tecpetrol. Bueno, por eso no estoy dando una discusión del personaje o de esta última polémica, porque además también lo de Milei de enfrentar eso o enfrentar al sector textil tiene que ver con que su potencia comunicacional en las redes, como la derecha, digamos. El otro día se la agarra Trump con Bad Bunny, ¿no? Directamente. Está perfecto, no quiero hacer una reflexión sesuda sobre esto porque no la tengo, digamos, lo único que digo es cualquiera que aparece y levanta la cabeza, usan todo el aparato que tienen, lo meten en la grieta. Claro. Lo meten en la grieta, donde en Estados Unidos hay una grieta del carajo, digamos, es una grieta, se hablaba de la grieta acá, peronismo, antiperonismo, kirchnerismo, antikirchnerismo. Bueno, hoy en Estados Unidos, el mundo, ultraderecha, resto del mundo sería, ese resto del mundo, yo creo que es mayoría acá. En la provincia de Buenos Aires es, en la Argentina, para mí también, porque con el desarrollo de la política de Milei,
Y bueno, alguno que había depositado, bueno, yo qué sé yo, soy informal, ahora Milei me va a salvar la vida. Incluso si sale esta reforma laboral que están planteando, ¿le va a ir mejor al informal? No le va a ir mejor, le va a ir peor. Mirá lo que veía el otro día. El trabajador de Porque Uber. ya ni siquiera va a tener la expectativa de formalizarse. El trabajador de Uber, el trabajador además no dice nada de todo eso. Por eso es una estafa esto. Pero Vos me decías, pero la gente dice no tengo derechos, entonces ahora Milei viene ¿con qué? ¿Con qué viene? Con nada, con sacarte los pocos que tenías y sacarle a los otros. Y a vos te pone contento de que el otro esté peor porque vos estás mal. Por eso yo decía, creo que acá hay una disputa de sentido, ellos lo llaman batalla cultural, y repito, por lo que ustedes dicen, yo que viví los 90, empezaba la universidad y era la caída del muro, el fin de la historia, el fin de las ideologías, era el consenso de Washington, el neoliberalismo, venían degollando y parecían 200 años con un capitalismo unipolar a escala mundial, con Estados Unidos, bajando el manual. Bueno, puso un manual y con su manual, con su regla de juego, perdió a Estados Unidos. Perdió. O le aparecieron enormes amenazas, que puede decir uno China, pero es su propia crisis también. Estados Unidos con el manual de los 90, digamos, el neoliberalismo de Reagan, Thatcher, se desindustrializó, los salarios no arrancan, se deslocalizó la industria norteamericana, tiene incapacidad, se generó una distribución del ingreso al interior de Estados Unidos, tiene problemas también con lo que ellos llaman inmigración, pero porque no puede contener, no puede abrir, no puede... Eso es algo que se está viniendo acá, ¿no? Bueno, están tratando, por eso. Una tanda que es sagrada, porque tenemos que pagar los sueldos, así que te agradecemos mucho, ya son las 11:53 y te vas para la marcha. Sí, okay. Ahora en un ratito vamos a tener algunas reuniones, después voy a acompañar la marcha que se convocó. De nuevo, creo que la tarea que tenemos es mostrar que hay otro camino. Que, a ver, yo a veces lo digo porque lo hablaba con vos, Alfredo, en 2015, por ejemplo, que terminamos teniendo, según el Instituto de Estadística de Macri de la Ciudad de Buenos Aires, menos inflación que lo que tiene ahora Milei, fue sin perder puesto de trabajo, fue con el procrear, con el progresar, con el ahora 12, con aumentándole a los jubilados. Es decir, es un paquete, no es el paraíso, pero esto que te prometen ni siquiera resuelve los problemas que dice resolver. Empezó Milei diciendo, yo hago un ahorcamiento monetario, dejo de emitir y a los 2 minutos baja la inflación. Después dijo, no, 2 minutos no eran 12 meses. Ahora dijo, hay un paper que dice que son 24 meses de un pibito que hizo un trabajo práctico. Entonces ya está demostrado que, bueno, a ver, la teoría de Milei hace agua por todos lados. El programa económico que planteó es parche sobre parche, el FMI se lo intervino y además no da ese resultado. Ahora, si vos decís voy a bajar la inflación, dejándolo todo el mundo en la calle y sin un mango en el bolsillo, dejando el tipo de cambio que nos hace imposible competir con nadie, y bueno, capaz que mejorás una cosa a un costo inmenso, social, económico, familiar, nos está destruyendo la vida a todo y además ni siquiera logra lo que dijo que iba a lograr. Creo que hay que plantear una alternativa, creo que hay que plantear que hay otro camino. No, yo creo que este año o esta etapa es la de construcción de eso. Y no es una persona, no que yo diga, che, u otro, o 10. No, me parece que tenemos que asumir con seriedad las dificultades que tenemos, lo que ocurrió también en el gobierno que hicimos, y hay que dar una respuesta que, bueno, que vuelva a interesar, a representar, y creo que tienen que trabajar todos, no sobra nadie. Bueno, no se va a resolver en la interna, digamos. El problema es que hay que ampliar, no hay que dividirse, pero tampoco encerrarse, hay que ampliar. Entonces, creo que ese es el trabajo, y es difícil, y es complejo. Y no, bueno, a ver, ¿quién dice yo? Levanta la mano. No es eso, me parece que es en todas las provincias, es a nivel federal. Tenemos que tener mucha claridad sobre qué se propone, cómo se propone. Tampoco es decir, bueno, un plan, tenés que tener un plan. Bueno, vamos a crear 6 millones de puestos de trabajo. No sé, ¿se entiende que nos está esperando eso? Me parece que hay que mostrar que se están elaborando en un mundo tan dinámico, donde no sabemos qué va a pasar pasado mañana con el dólar. No sabemos. Entonces, seamos concretos, hay que marcar las prioridades, mostrarle a la sociedad que se puede ir por otro lado y que esto no es inevitable, que este sufrimiento es gratuito. Y
y que además ni resuelve un solo problema. Gracias, Axel. Bueno, nos tenemos que ir, son las 11:55. Muchas gracias por acompañarnos, mucha gente nuevamente. Murano quejándose que le vamos a entregar tarde. Primero la tanda, Murano. Y un abrazo para todos y todas. Muchas gracias, en serio. En un país complicado, una radio sin vueltas. El Destape 1070. Radio y punto.